Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Me pueden ver también? Perfecto, buenísimo. Bueno, bienvenidas a todos, buenos días. Bueno, gracias por participar de la charla. Eh, Ahora vamos a congelar la imagen, seguramente no me vean en movimiento, pero esto es más que nada para que se vea bien la charla, que haya buena comunicación, así que vamos a dejar congelada la imagen. La charla consiste, vamos a hacer una primera parte, vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con los conceptos de la ultracavitación, y la segunda parte vamos a ver exclusivamente todo lo que tenga que ver con la parte de drenaje linfático con equipos de presoterapia. Vamos a hacer un break entre tema y tema de 5 minutos, como para poder descansar y tomar un cafecito, y luego eh, al final de la charla es donde vamos a poder hacer las consultas. De esta forma no trabamos el curso y le damos bastante dinámica. Así que cualquier cosa, cuando finalizan, me preguntan por el chat y yo voy contestando todas las dudas que vayan surgiendo. Así que si les parece, arrancamos. Bueno, bienvenidos. Antes de empezar con el tema exclusivamente de la ultracavitación, los que ya vieron o participaron de algún curso conmigo saben que hago bastante hincapié con respecto a todos la recolección de datos previa, que es el análisis clínico que ustedes hacen a primer momento cuando el paciente llega a su gabinete, que tiene que ver con estas preguntas de rigor. ¿Por qué hago tanto hincapié y es tan importante este tipo de preguntas? Porque nos va a dar toda la información para saber, en este caso puntual, si la ultracavitación se va a poder aplicar, si vamos a tener que aplicarlo más o menos tiempo, si vamos a tener que subir o bajar la intensidad, si vamos a tener que hacer un intervalo entre sesión y sesión mucho más largo, si la técnica no se puede realizar porque tiene una patología preexistente. Por eso la información que vamos a recolectar va a ser de vital importancia. Tengamos en cuenta que la ultracavitación es una técnica de alta potencia que, si bien genera muy buenos resultados, tiene algunos efectos adversos. Y como sabemos, el paciente viene a hacerse un tratamiento estético, reductor, donde quiere generar beneficios sin ningún tipo de contraindicación. Por eso toda esta información va a hacer que no cometamos ningún tipo de error. En primer término, como ven aquí en la primera diapositiva, realizamos una buena evaluación del paciente. Esto significa recolectar todos los datos, preguntar, además de los datos de rigor, del sexo, el lugar, el examen, por qué viene el motivo de la consulta. Hacer una medición, el peso y las medidas va a ser de vital importancia para saber si después el tratamiento va a dar o no resultados. Si vamos a tener que seguir o no con este tipo de terapias, o si tenemos que intentar trabajar con otro tipo de técnica. Por eso, denle mucha importancia a la recolección de datos. Toda esta información que yo les muestro, seguramente si después vamos a hablar acá con la parte de marketing para que la puedan tener y la puedan utilizar. Así que cualquier cosa, si no, después les dejo mi correo para que me escriban y les mando toda la información que necesiten. Uno de los modelos de ficha clínica que yo suelo utilizar, fundamentalmente, además del motivo de la consulta, el diagnóstico, el tratamiento, la cantidad de sesiones que voy a programar, en este caso con la ultracavitación, los antecedentes, además de los datos de rigor que seguramente nos van a servir para enviar promociones y demás, lo más importante va a tener que ver con la parte clínica. Si existen enfermedades preexistentes, por ejemplo, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, en esos casos va a ser una situación de alarma en la cual vamos a tener que determinar si el equipo se puede aplicar o no. Después vamos a ver que para aquellos pacientes que tengan problemas hepáticos, problemas renales, hipercolesterolemia, la ultracavitación no va a ser utilizada. Sí, se podría utilizar un ultrasonido, pero no la ultracavitación. ¿Qué tipo de medicamentos toma actualmente? Fíjense que hay algo muy importante cuando veamos los medios de acople. Hay muchos pacientes que tienen problemas con aquellos derivados de la harina, del trigo, del centeno. ¿Por qué? Porque en estos casos muchos de los principios activos que se usan habitualmente tienen ese tipo de ingredientes, entonces lamentablemente no van a poder utilizar ningún tipo de sustancia. Por eso es importante preguntar si hay algún paciente celíaco
Fíjense que este pequeño dato nos puede dar incluso bastante información sobre los tipos de sustancias que podemos o no utilizar. Una pregunta sumamente importante que son los antecedentes quirúrgicos. Es importante conocer si el paciente ha tenido una operación en la cual se han incorporado algún implante metálico, si se ha hecho alguna cirugía reparadora, si se ha hecho alguna infiltración de toxina botulínica, si se ha hecho alguna introducción de ácido hialurónico, si se ha hecho algún tratamiento previo, alguna dermolipectomía, si se ha hecho liposucción. Estos datos nos van a permitir saber si voy a poder utilizar la terapia o no. Otra de las preguntas también, el uso de implantes o dispositivos. Tengan en cuenta que todo lo que sean dispositivos, en este caso estamos hablando de marcapasos, ninguna aparatología suele utilizarse en la zona precordial para evitar alteraciones, por eso es que es otro dato bastante importante. Y si tiene alguna alergia, puede ser algún activo, puede ser alguna terapia específica, como puede ser la radiofrecuencia o la criolipólisis. A veces la reacción puede ser al frío, al calor, algún tipo de sustancia. También nos va a ser importante recolectar todo este tipo de información. Tengan en cuenta que son modelos. Estos modelos los pueden bajar de internet. Hay hoy por hoy un montón de fichas que se pueden descargar. Yo simplemente les muestro la que yo suelo utilizar habitualmente para dar las charlas y que me parece bastante práctico. Como decíamos, el peso, los kilos y la talla en este caso va a ser importante porque una de las cosas que nos va a exigir nuestro paciente es ver si hay o no reducción del tejido adiposo. Por ende, la medida y el peso va a ser sumamente importante para mostrarle los resultados que vamos viendo sesión a sesión. Conocer también si el paciente fuma, si toma, si tiene alguna alteración a nivel metabólico, si tiene problemas de tiroides. Seguramente va a ser otra de la información bastante importante. Tengamos en cuenta, yo siempre cuento una anécdota que hablábamos con la doctora Ferraro y la doctora Frisari que trabajan con nosotros. A veces los problemas de tiroides a veces pueden traer dificultad para ver resultados, entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces cuando no se logran los resultados adecuados, siempre hay algunos llamados de atención y conocer si el paciente tiene alguna alteración metabólica nos va a ser sumamente importante. Fíjense, aquí tenemos examen médico, si se hace análisis de sangre. Tengamos en cuenta que en este tipo de terapias hay mucha controversia. Si ustedes me preguntan, y hablándolo también con algunos médicos, lo ideal, mi recomendación sería que ustedes cuenten ya con un análisis importante, ya sea de sangre y de orina, para ver si hay algún problema hepático, renal. Por lo general, cuando uno hace un estudio, salen todo lo que tenga que ver con las enzimas, las proteínas, todo lo que tenga que ver a nivel hepático nos da información de si el paciente lo va a poder realizar o no. Ya dijimos que si hay problemas hepáticos y renales, la ultracavitación no se puede utilizar. Si hay colesterol elevado, la ultracavitación no se puede utilizar. Por eso, toda esta información va a permitir saber si puedo o no usar la terapia. Seguimos, estos son algunos modelos, qué tipo de piel, qué fototipo. Esto también va a tener que ver con una respuesta posterior a la aplicación de la ultracavitación. Tengamos en cuenta que siempre va a haber un eritema transitorio posterior a la aplicación. Esto está provocado por el aumento de la temperatura, así que también es importante. Va a haber pacientes que responden con una hiperemia mayor y otros menor, de acuerdo a la sensibilidad, el tipo de piel que tengan. Por eso siempre es importante conocer a su paciente al máximo. Si hay algún antecedente familiar, hay alguna patología que no se conozca, siempre hace que el paciente nos dé toda la información pertinente. Como ustedes saben, ustedes se encuentran hoy por hoy con muchísimas terapias, seguramente muchas de las que yo veo incluso aquí en el chat, veo que ya tienen varios equipos, entonces a veces es imposible acordarse todo lo que le vamos haciendo al paciente, es imposible acordarse las intensidades que utilizamos, es imposible acordarse cuáles son los efectos posteriores a las aplicaciones en cada una de las zonas donde lo pasan. Por eso es importante hacerse un modelo de ficha. En este caso es un modelo manual, lo hice con Excel, lo pueden hacer con cualquier tipo de programa informático, donde van a anotar las terapias que van a realizar. En este caso se colocan todas en fila las características de los equipos: ultracavitación, drenaje, presoterapia, electroestimulación. Colocar siempre la cantidad de sesiones que voy a programar con el paciente, la frecuencia, si lo voy a hacer una vez por semana, cada 15, si lo voy a hacer cada 20 días, el tiempo de aplicación, de acuerdo al área de trabajo, la intensidad que van a utilizar en cada uno de los equipos, la zona que van a trabajar y las observaciones. Y acá me voy a detener un poquito. Es importante conocer si hay buena o poca hidratación en la zona, si hay alguna
algún implante, si hay algún antecedente de que se haya hecho algún otro tipo de tratamiento de la superficie para saber si lo voy a aplicar o no la terapia. Y si llego a utilizar, en este caso con la ultracavitación, que después vamos a ver que se puede o no usar con alguna sustancia activa, también voy a colocar qué tipo de sustancia voy a utilizar, como para después siempre utilizar la misma formulación en determinados pacientes. ¿Se escucha bien? Hasta ahora vamos bien. Si me ponen OK en el chat, seguimos. Perfecto. Otra de las ítems que yo doy como importante siempre es hacer una evaluación de los resultados. Tengamos en cuenta que a veces los resultados pueden ser no tan rápidos, a veces los resultados pueden tardar un poco más, pero siempre se ven cuando uno trabaja en forma correcta. En forma correcta me refiero a hacerlo el tiempo correcto, con la intensidad correcta, con la sustancia correcta, pasando el equipo de la forma correcta. Es muy poco probable que no vean resultados. En esos casos donde los resultados por ahí son más lentos, siempre es importante hacer las marcaciones, tomar las medidas, tomar el peso y fundamentalmente sacar las fotografías. Antes de la sesión, posterior a la sesión, en la mitad de la sesión con respecto si van a hacer 10 sesiones, a la quinta hacer un tratamiento, hacer la fotografía para ver si se vieron resultados, si hay cambios, y en la última sesión para ver si realmente se logró el objetivo. Por eso, esto es una herramienta más que nada de marketing como para ustedes lograr y asegurarse que el paciente contrate el servicio, ¿no? Más que nada. Esto es algo un poco obvio, ¿no? Pero bueno, la fotografía traten siempre que sea en el mismo lugar, con un fondo blanco, traten de ser lo más objetivos posible como para ver si realmente da resultado la terapia o no. Y hay algo que, y fundamentalmente en este tipo de terapias, que son terapias invasivas, tanto como la criolipólisis y las ondas de choques, que pueden llegar a tener alguna contraindicación o consecuencia del mal uso, nosotros hicimos siempre una autorización donde le explicamos al paciente el procedimiento que le vamos a realizar, cuáles son los efectos que podemos notar, cuáles son los resultados que podemos esperar y fundamentalmente cuáles podrían llegar a ser los efectos adversos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros necesitamos que el paciente sea consciente de todo lo que le vamos a hacer. Si le vamos a hacer ultracavitación hay que explicarle qué le vamos a hacer, cómo funciona, cómo se metaboliza, cuántas sesiones le vamos a hacer, cuáles son los resultados que puede esperar y cuáles pueden ser las complicaciones que puedan pasar. Si el paciente conoce toda esta información, no van a tener ningún tipo de problema posterior. Firman el paciente y se aseguran de que toda la información que recolectaron en las diapositivas que vimos anteriormente es verdad, que es correcto, que el paciente se compromete a que toda esa información fue verdadera y en base a eso ya nos ponemos a trabajar. Así que si les parece ya arrancamos directamente con el tema que nos trae hoy, que es la ultracavitación. Ustedes me dirán, vamos a arrancar con ultracavitación, ¿qué tendrá que ver ultrasonidos? Los ultrasonidos y la ultracavitación es una terapia ultrasónica. Es imposible no explicar primero qué es un ultrasonido, qué es una onda ultrasónica y no pasar después a la parte de ultracavitación. Tengamos en cuenta que actualmente siempre se trabajó con ultrasonidos convencionales. Van a ver que hay distintos modelos. Y las terapias de ultrasonido por lo general trabajaban, los ultrasonidos convencionales, cualquiera fuere la tengan, trabajan entre 0.2 hasta 3.5 watts por centímetro cuadrado. De 0.2 a 3.5 watts por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Es la potencia de acción, es la fuerza de impacto de la onda sobre el tejido. Pasamos de un ultrasonido convencional, que llega como máximo a 3, nos encontramos con estas nuevas terapias, como en el caso de la ultracavitación, que trabajan habitualmente entre 30, 40 y en algunos equipos de otras marcas llegan hasta 50 watts de potencia. Por ende ahí ya tenemos una pequeña diferenciación entre las terapias convencionales de ultrasonidos comunes, como llamamos, y las terapias de ultracavitación que trabajan con intensidades por arriba de los 30 watts. Más allá de eso, lo que tenemos que entender y conocer básicamente es cuáles son los efectos de la onda ultrasónica en sí. Todos los ultrasonidos lo que van a generar es una movilización, un micromasaje, una fragmentación del tejido adiposo. Por eso es una de las indicaciones fundamentales del equipo. Uno habitualmente cuando compra un ultrasonido o un ultracavitador, una de las patologías que intenta o busca solucionar es el trabajo sobre adiposidades y posteriormente también sobre los distintos estadios de celulitis.
Más allá de estos efectos que genera el ultrasonido, hay tres efectos fundamentales que se dan en cualquier terapia ultrasónica y también en ultracavitación, que es el efecto mecánico, que es el golpe de la onda sobre el tejido, el efecto térmico, que se da por una cuestión de fricción, un efecto físico, que de acuerdo a la intensidad que ustedes coloquen puede aumentar o disminuir, que también el efecto térmico va a estar dado por si trabajan con una modalidad pulsante o con una modalidad continua, que después vamos a desarrollar un poco más, y un montón de procedimientos y de procesos químicos que se dan internamente, vascularización, mayor aumento de oxígeno, mayor llegada de nutrientes a la zona. Siempre esto se da posterior a la aplicación de cualquier terapia ultrasónica. Aquí vemos las diferentes, los ultrasonidos convencionales, vemos también que hay ultrasonidos de diferentes frecuencias, que después vamos a ver que la frecuencia lo que nos va a marcar es la profundidad de acción, y finalmente la ultracavitación, que consiste en el caso particular de Meditea con un aumento considerable de la potencia. Vuelvo a repetir, acuérdense que los ultrasonidos convencionales van de 0,2 a 3, acá estamos hablando que el ultracavitador, al menos de Meditea, llega hasta 30 watts de potencia. ¿Cuáles son las indicaciones que yo puedo tener con cualquier tratamiento de un ultrasonido convencional? Principalmente todo lo que tenga que ver con PF, los distintos estadios de celulitis, desde una celulitis edematosa, una celulitis más compacta, puede ser una celulitis mixta que tenga componente edematoso y componente compacto. Fundamentalmente se usa mucho también en los postquirúrgicos para trabajar los edemas, los hematomas, después de una dermolipectomía, después de una liposucción, después de cualquier tratamiento médico. Por lo general, para trabajar el proceso inflamatorio, el edema y los hematomas, el ultrasonido es una de las herramientas más utilizadas. Es tan así que, por lo general, cuando se hacen implantes mamarios, el cirujano determina aproximadamente entre 12 a 15 sesiones de ultrasonido. ¿Para qué? Para trabajar sobre esos edemas, sobre los hematomas y evitar la fibrosis y el encapsulamiento mamario. Por eso yo les diría que un ultrasonido es de vital importancia y es uno de los equipos que uno debería tener en su gabinete para poder trabajar este tipo de patologías. Tratamientos por quirúrgico, como dijimos recién, en general, encapsulamiento de prótesis y la fibrosis, que son esas durezas que suelen quedar por lo general después de cualquier acto quirúrgico. El ultrasonido lo va a lograr, van a poder trabajarlo, pero la ultracavitación lo que les va a dar es mayor resultado, en menos tiempo de aplicación, con menos cantidad de sesiones, con un intervalo entre aplicación y aplicación muchísimo mayor. Obviamente que lo que sucede en este mercado de hoy es que los equipos que van surgiendo, tanto la ultracavitación, la criolipólisis y otras terapias, como puede ser también las ondas de choque, van a lograr más resultados, se utilizan menos tiempo, hay algunos equipos que se usan con aplicaciones mensuales, pero la contra, lo que hay que tener cuidado es que hay efectos adversos que pueden ser bastante visibles. Con un ultrasonido convencional es muy poco probable generar una lesión. Ahora sí, con la ultracavitación sí puedo generar hígado graso, puedo hacer que los niveles de colesterol aumenten. Por ende, es un tratamiento que hay que trabajarlo con mucho cuidado y precaución. Por eso todo lo que veíamos anteriormente de la información nos va a dar la pauta de si la técnica la vamos a poder aplicar o no. Seguimos. ¿Por qué también pongo que esto, si bien tiene que ver con estética? Recuerden que los ultrasonidos y los ultracavitadores tienen una frecuencia, y la frecuencia en todos los equipos, sea ultrasonido, ultracavitación, radiofrecuencia, ondas de choque, las diferentes terapias siempre tienen una frecuencia, y la frecuencia lo que nos va a marcar es la profundidad de acción. Eso es lo que nos va a dar el dato hasta dónde llega. Trabaja sobre el tejido adiposo, trabaja sobre el tejido muscular, trabaja a nivel óseo. Es algo que es la primera pregunta que ustedes deberían hacer al asesor que vayan a comprar el equipo, porque es realmente el dato que les va a decir si el equipo es profundo, si es más superficial y cuáles son los alcances terapéuticos que tiene dicho aparato. En el caso de estética, acuérdense, todos los equipos de ultrasonido y de ultracavitadores habitualmente son de 3 MHz. También existen ultracavitadores de 40 kHz, pero se trabajan de forma diferente. Después, cuando veamos exclusivamente la parte de ultracavitación, voy a hacer las aclaraciones pertinentes. Lo que sí siempre van a poder regular, tanto en un ultrasonido como en un ultracavitador, es la potencia. La potencia siempre se regula de acuerdo al panículo adiposo. Es decir, que a mayor cantidad de tejido adiposo podría utilizar mayor intensidad para lograr más fragmentación, más movilización y por ende tener un resultado final de tener una mayor reducción del tejido adiposo. Por eso es muy importante hacer las palpaciones, si tienen algún pilcómetro, alguna cinta métrica,
para determinar cuál es la potencia exacta. Por eso, denle mucha importancia a la intensidad porque es lo que nos va a garantizar de cierta forma el resultado final. Otra de las preguntas también que suelen hacerse cuando nosotros recibimos aquí a los profesionales es ¿qué tipo de modalidad tengo que usar? ¿Uso pulsante? ¿Uso continua? ¿Cuáles son las diferencias a nivel térmico que puedo generar? Hay una diferenciación muy fácil. Siempre que trabajamos en emisión continua, como bien dice la palabra, es una onda que no se detiene en ningún momento. Esto implica que haya un mayor aumento de la temperatura por un efecto físico de fricción. Por ende, siempre que trabajemos en continua vamos a generar más calor en la zona. Por eso es muy probable que cuando trabajen con continua va a haber un eritema transitorio posterior, que eso se va con el tiempo, puede durar 5 o 10 minutos, pero desaparece. Y siempre que trabajen en emisión pulsante, cuanto más pulsada sea la onda, mayor intervalo voy a tener entre esa emisión de ondas, por ende, menor efecto térmico. Más allá de esta pequeña explicación que yo les doy, lo importante es saber cuándo aplican continua y cuándo pulsante. Para eso, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál es la patología que estoy trabajando en el paciente? Se los voy a resumir un poco. Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con adiposidades localizadas en las diferentes regiones, fibrosis, cicatrices, estrías, puedo trabajar en emisión continua, porque el efecto térmico me puede beneficiar, porque el calor en este caso puede estimular la lipólisis. Ahora bien, cuando trabajemos celulitis, fundamentalmente procesos inflamatorios o una celulitis hematosa, el calor sería contraindicado. Por ende, cuanto más pulsante, mejores resultados voy a tener. El calor puede hacer en esos casos que haya más edema, que haya más inflamación, por ende no me va a ayudar este tipo de tratamiento. Por eso recuerden, adiposidades localizadas lo puedo, tanto fibrosis, cicatrices y estrías, lo puedo usar en emisión continua, y cuando trabaje en procesos inflamatorios, postquirúrgicos, donde hay inflamación, hay edema y hematomas, o una celulitis edematosa, donde hay un componente de retención de líquido muy importante, la emisión pulsante va a ser la opción más correcta. Fíjense, este es el dibujo de la onda, son miles de ondas que se transmiten por segundo, o milisegundos mejor dicho, la continua no se detiene y la pulsante siempre va a tener pequeños intervalos. Recuerden que 3 MHz significa 3 millones de oscilaciones por segundo. Eso para que se den una idea de la cantidad de ondas que pueden ir trabajando sobre el paciente y sobre la cantidad de ondas que llegan al tejido adiposo. ¿Qué sucede con este tipo de terapia o con este tipo de aparatología? Habitualmente lo que el paciente solamente puede referir es una sensación de calor, puede referir una sensación de vibración, pero no más de eso. Por eso a veces se subestima la terapia y se dice que el ultrasonido fundamentalmente no hace nada. Ahí está el labor del profesional en explicarle cuál es la función del ultrasonido, o en este caso después cuando veamos la función del ultracavitador, y mostrarle los efectos. Una prueba muy sencilla que creo que la mayoría ya lo sabe, dan vuelta al cabezal, colocan 4 o 5 gotas de agua, ponen en funcionamiento el equipo, lo pueden poner en una potencia baja o si quieren colocarle una potencia mayor para que vean el efecto mejor todavía, y ahí van a ver que el agua se empieza a movilizar. Esto nos da un poco, primero conocer si el equipo está emitiendo realmente, porque puede ser que ustedes en el equipo tengan un detector de emisión y el equipo no esté funcionando porque está cortado el cable. Por ende, esta prueba no solo les sirve para mostrarle al paciente cuáles son los efectos del ultrasonido, sino también para ustedes asegurarse de que el equipo está funcionando correctamente. Es una pequeña prueba, pero me parece interesante como para que el paciente entienda que realmente la terapia funciona, que el ultrasonido está sumamente testeado, que hace un montón de años que se viene utilizando, lo utilizan los dermatólogos, lo utilizan los kinesiólogos, lo utilizan los cirujanos plásticos, las esteticistas, cosmiatras. ¿Por qué se utiliza? Porque da resultados, está comprobado. No lo dice ni Matías ni Meditea, sino que hay estudios que comprueban su efectividad. Lo importante, ¿cuáles son los efectos que genera el ultrasonido? Fundamentalmente vasodilatación, nos va a ayudar para trabajar siempre en un drenaje linfático posterior a la aplicación, genera un micromasaje por el pasaje. Recuerden lo que decimos anteriormente, son 3 millones de oscilaciones por segundo que llegan a la zona. Trabajar sobre adherencias fibróticas, eso estamos hablando de los postquirúrgicos. El hiperemia está producido exclusivamente por el efecto térmico, esto lo van a notar más, como decimos, cuando trabajen en emisión continua, y fundamentalmente también cuando lo trabajen con los ultracavitadores, porque más allá de que en los ultracavitadores van a poder regular si es pulsante continua, la gran potencia que tiene el equipo va a hacer que sí o sí haya un leve aumento de la temperatura, más allá de que lo pongan en pulsante, ¿de acuerdo?
y un aumento de la disponibilidad de oxígeno, de la nutrición de los tejidos. Por eso también se suele utilizar para estrías, cicatrices, obviamente combinado con otras terapias como puede ser los peeling químicos, los dermoabrasores y demás. Los protocolos de trabajo. ¿Por qué explico esto de los protocolos y después lo vamos a comparar con la ultracavitación? Porque van a notar que cuando trabajemos con ultracavitación, las sesiones disminuyen considerablemente. Pasamos de 2 a 3 sesiones semanales con una terapia ultrasónica convencional, pasamos a sesiones cada 15 o 21 días y después vamos a explicar por qué. Con respecto a la cantidad de sesiones totales, trabajamos entre 12 a 15 sesiones totales, mientras que en la ultracavitación podemos ver que a veces con 6 a 8 sesiones es suficiente. El tiempo siempre va a depender de la superficie a tratar. Habitualmente, si ustedes buscan información en los libros de fisioterapia, se van a encontrar que hay algunos libros y textos que dicen que hay un determinado tiempo exacto de trabajarlo. Yo siempre lo que explico es que en un cuadrante de 14 por 14, aproximadamente van a trabajar entre 8 a 10 minutos. Si ustedes hacen la marcación en la zona donde quieren trabajar el equipo, van a poder sacar exactamente el tiempo que tienen que hacer la aplicación. Recuerden, entre 14 centímetros cuadrados van a trabajar entre 8 a 10 minutos. En base a eso, al hacer la marcación van a sacar el tiempo exacto. De esa manera se aseguran buenos resultados y que no carezcan de tiempo a la hora de pasarlo. Acá hay algunos protocolos, esto igual después se los paso, no se hagan problema, no voy a repetirlo porque si no queda como si fuera bastante tedioso. Fíjense que ahí, de acuerdo a las patologías, uno puede programar el equipo, tanto la frecuencia, la modalidad si van a trabajar pulsante continua, la intensidad, que es lo que decíamos anteriormente, y el tiempo de trabajo que es de acuerdo a la superficie, tanto para tratamientos de adiposidad, postquirúrgicos. Acá tienen un estimado. Recuerden que esto también siempre va a depender del tipo de paciente que ustedes trabajen. Por ejemplo, un abdomen, si dividen el abdomen en 4, van a tener 4 cuadrantes y cada cuadrante van a trabajar aproximadamente 8 minutos, los que nos da un total de 32 minutos totales. En cara interna de piernas pueden ser entre 10, 15 o 20 como máximo por cada lado. Cara externa de piernas y la zona glútea quizás es donde más se extiendan con respecto al tiempo de aplicación. Una de las preguntas también que me suelen hacer es ¿cuál es el tiempo máximo de una aplicación de ultrasonido? Por lo general no es que haya un tiempo máximo, sino que el tiempo nos va a dar la superficie a tratar. Si una superficie ya tenemos de 14 por 14, 8 minutos, trabajarlo 20 minutos no tiene sentido. Se supone que en ese tiempo, pasándolo lentamente en forma circular o en forma de 8, voy a generar los resultados deseados. Después vamos a ver que los equipos se manejan fácil, las programaciones hoy por hoy son muy sencillas, pero lo que se comete siempre el error, tanto en ultrasonidos como en ultracavitadores, es la forma de uso y fundamentalmente en cómo se pasa. Después vamos a hacer hincapié en la forma de aplicación. Con respecto a los trabajos faciales, también nos preguntan, es una pregunta bastante común, si se puede usar el ultrasonido facial. Lo que le tengo que aclarar es que habitualmente existen equipos donde hay una frecuencia específica para el rostro. ¿Qué podemos deducir? Que tenemos menos cantidad de tejido, que tenemos estructura ósea, que tenemos la parte orbital. Por ende, necesitamos menos profundidad de acción. Hay algunas marcas, algunos equipos, en este caso Mediter en el equipo de Dermolif lo tenía, un equipo donde realmente tiene un cabezal exclusivamente para facial adaptado con menor profundidad de acción para trabajar en rostro. En este caso para trabajar procesos inflamatorios, para trabajar en una papada, para trabajar en las distintas superficies donde quiere dejar un efecto antiinflamatorio, de drenaje y demás, podría usar un ultrasonido convencional. Siempre tiene que ser un equipo facial y si trabajan con un equipo corporal, lo que les puedo decir es una recomendación, es trabajar con potencias bajas. Recordemos, los ultrasonidos convencionales trabajan de 0.2 a 3. En el caso de facial, lo ideal, de acuerdo a los distintos estudios, es no superar el 1,5 watts por centímetro cuadrado en trabajos faciales. Tengamos en cuenta que la onda llega más rápido, que tenemos menos tejido, entonces las intensidades siempre hay que trabajarlas por debajo de 1,5. De esa manera se garantizan buenos resultados y no van a tener ningún tipo de efecto adverso.
Esto lo aclaro, me parece que es algo importante. Siempre nos preguntan si se puede utilizar el ultrasonido, el ultracavitador con una sustancia de acople. Hay un estudio, hay estudios, varios estudios de hecho que se hicieron para saber y comprobar si realmente hay una introducción de sustancia con una terapia ultrasónica o con una ultracavitación. Que se comprobó que hay una introducción, hay una leve introducción de sustancia. En forma tópica van a trabajar, es decir, van a colocar las sustancias sobre el tejido del paciente y van a hacer el pasaje del ultrasonido u ultracavitador. Este aumento, recuerden que el ultrasonido, tanto también como el ultracavitador, genera un aumento de la permeabilidad, generan vasodilatación, por ende, gracias también a la movilización y el aumento térmico, va a haber una leve inducción. ¿Lo podemos comparar con una electroporación? ¿Con una mesoterapia? ¿Con una iontoforesis? No. ¿Por qué? Porque los niveles de introducción son muchísimo menores. Pero sí es verdad de que si trabajo con una sustancia activa va a haber una leve inducción, por ende me podría ayudar en determinados procesos, fundamentalmente cuando trabajemos adiposidades, fundamentalmente cuando trabajemos celulitis, y en el caso si hay algún kinesiólogo, cuando trabajemos algún proceso doloroso, crónico o agudo, también el hecho de agregar alguna sustancia específica nos puede ayudar. Por ende, o al menos mi recomendación sería que si pueden trabajar con algún gel, con alguna sustancia activa, les va a hacer que puedan tener un poquito más de resultados. Recuerden que van a tener que colocar la sustancia adecuada de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Si es una adiposidad, vamos a tener que trabajar con un reductor. Si trabajamos con una celulitis, vamos a ver primero determinar qué tipo de celulitis trabaja y cuál es la sustancia más adecuada para ese tipo de celulitis. Así que recordemos que la sonoforesis es el proceso de introducción de sustancias mediante la aplicación de una onda ultrasónica. Después lo vamos a ver, pero acuérdense de que tanto el ultrasonido como la ultracavitación se utiliza siempre con un gel neutro. No se puede utilizar cremas, no se puede usar aceites, no se puede usar lociones. ¿Por qué? Porque eso no nos va a permitir transmitir la onda no va a llegar al tejido, no va a haber fermentación, no va a haber movilización, por ende no vamos a ver ningún tipo de resultado. Es más, toda sustancia lipídica que ustedes trabajen va a hacer que la onda rebote y que no ingrese. ¿De acuerdo? Por eso es sumamente importante trabajar sí o sí con un gel. No tienen sustancias activas, no importa, utilicen un gel neutro. El gel neutro ya garantiza la penetración de la onda. Si trabajan en ultrasonido sin ninguna sustancia de acople y fundamentalmente sin gel, la onda no se transmite, por ende no van a ver ningún tipo de resultado. Así que eviten todo tipo de sustancias lipídicas como las cremas, las emulsiones, porque no van a tener ningún tipo de resultado. Con respecto al protocolo facial, siempre la aplicación del ultrasonido se trabaja menos tiempo, se puede trabajar entre 5 a 10 minutos en total, trabajando 5 minutos por cada hemicara, no más de 2 sesiones semanales, se puede hacer un promedio total de 10 sesiones y siempre combinarlo con la parte de drenaje facial. Recuerden que fundamentalmente el ultrasonido facial se busca para descongestionar, para trabajar procesos inflamatorios o también para trabajar alguna adiposidad empapada en casos muy puntuales, pero da muy buenos resultados. Sí se puede combinar con otras terapias, ¿no? Recuerden lo que decimos siempre, que hay que buscar un efecto equilibrado. El ultracavitador solo no hace maravillas, un ultrasonido, ni siquiera las técnicas que están en auge hoy por hoy. Siempre se hace un trabajo combinado, donde podamos trabajar la parte dérmica, donde podamos trabajar la parte adiposa, donde también trabajemos circulación y también nunca nos olvidemos de trabajar la parte muscular. Si yo trabajo la reducción, hago reducción y no trabajo la flacidez, el efecto no va a ser el deseado. Si genero reducción y a su vez también trabajo la parte de flacidez, pero no trabajo la parte muscular, tampoco va a ser el resultado deseado. Por eso siempre traten de trabajar en forma equilibrada, de hacer una buena combinación de la aparatología, que después yo voy a mostrar algunos tratamientos, pero siempre es importante hacer un trabajo en conjunto. Además de las técnicas manuales, además de las sustancias activas que ustedes tienen disponibles, por eso es que siempre trabajen en forma conjunta. Y ahora sí ya nos vamos a meter de lleno en la ultracavitación. Antes de siempre, al menos medité antes de sacar un equipo, lo que hace es hacer una investigación. Trabajamos siempre con médicos, tanto médicos clínicos como dermatólogos o cirujanos. En este caso lo que se comprobó es que la ultracavitación generaba más resultados, generaba más reducción
¿Y cómo se probó esto? Se hizo una dermolipectomía, se trabajaron en diferentes pacientes, algunos se hicieron solamente en adiposidad. Fíjense que hay 3 grupos, obviamente el resultado es algo obvio, ¿no? A mayor cantidad de tiempo, mayor eliminación, mayor fragmentación, mayor movilización. En este caso se denomina con vacuolas grasas, que después voy a mostrar en la filmina siguiente. Fíjense. Ahora después vamos a ver la fotografía. Y después, algo que está bastante en discusión, ustedes se van a encontrar hoy por hoy en el mercado con ultracavitadores de 3 megas y se van a encontrar en el mercado también con ultracavitadores de 40 o 50 kHz. ¿Qué es la diferencia uno de otro? Es la profundidad de acción. Recuerde que la profundidad, ¿cuál era? La frecuencia, lo que nos marcaba. Si tenemos 3 MHz, son 3 millones de oscilaciones y nos permite trabajar no más de 3 centímetros. ¿Esto qué significa? Que no voy a trabajar a nivel orgánico, que no voy a trabajar a nivel óseo, que no hay riesgo de generar procesos inflamatorios en los órganos, que puedo trabajar en forma segura. Mientras que los ultracavitadores de 50 o de 40 kHz logran muchísima mayor profundidad. Por ende, los riesgos son mayores y hay que tener ciertos recaudos a la hora de la aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Los de 50 y 40 kHz no sirven? No, por el contrario. O sea, hay equipos que son muy efectivos. Sí, lo que quiero aclarar es que se trabaja en forma completamente diferente. No se puede trabajar en forma directa de poner el cabezal directamente sobre la piel del paciente. Los de 40 o de 50 kHz se tiene que tomar el panículo adiposo, se tiene que trabajar en forma oblicua. Nunca se puede trabajar en forma directa porque la gran profundidad que tienen esos equipos puede hacer que genere un trabajo a nivel inflamatorio, a nivel orgánico, ni hablar si lo trabajan cerca de una estructura ósea. Por eso, si bien los conceptos de ultracavitación, la frecuencia y otra, pero sí difieren en el modo de aplicación. En el caso puntual de Meditea, podemos trabajar en forma segura porque es un ultracavitador de 3 MHz que no va a trabajar a más de 3 centímetros de profundidad. Obviamente sí vamos a trabajar con una potencia muchísimo mayor a la de los ultrasonidos convencionales, que era de 3 watts. Acá vamos a trabajar con potencias por arriba de los 20 a 30 watts por centímetro cuadrado como máximo. En el caso del equipo de Meditea, que se llama Liposonic, van a tener un equipo de 3 MHz de frecuencia con una potencia regulable de 1 a 30 watts. ¿Qué tiene de bueno este equipo? Que al regular la potencia cuando tengan pacientes donde no amerite trabajar con un ultracavitador porque tienen una adiposidad menor a los 2 centímetros de espesor, van a poder trabajar con potencias mucho más bajas, alrededor de 5 o 10 watts, sin generar efectos adversos y obviamente dejar las potencias elevadas, las potencias máximas para aquellos pacientes que sí cuenten con un tejido adiposo mayor a 2 centímetros. También en este equipo van a poder regular si van a trabajar en forma pulsante o continua. Acuérdense que siempre este dato va a depender mucho de la patología que estén tratando, igualmente después lo vamos a ver con el correr de las filminas. ¿Qué diferencia tengo con el ultrasonido convencional? Básicamente que la ultracavitación trabaja con potencias elevadas. Todos los ultracavitadores que hay en el mercado trabajan por arriba de 20 watts. ¿Qué significa esto? Que voy a generar más fragmentación, más movilización, voy a generar más resultados en menos tiempo, en menos cantidad de sesiones, pero hay ciertos efectos adversos que yo puedo tener con este tipo de aparatología. No se puede hacer en cualquier paciente, todos los pacientes tienen que tener por lo menos 2 centímetros de espesor con respecto al tejido adiposo, no se puede trabajar en pacientes con problemas hepáticos, no se puede trabajar con pacientes con colesterol elevado, con hipercolesterolemia, no se puede trabajar con pacientes que tengan hígado graso. Por eso es importante que hagan lo que vimos al principio, la recolección de datos, que realmente sean éticas y que solamente se lo hagan a los pacientes que no tengan ninguna enfermedad preexistente. Haciendo esta aclaración, lo que van a notar más allá de eso es el aumento de la temperatura. Van a trabajar en pulsante y van a notar que con un ultracavitador, y más cuando lo usen en potencias altas, como puede ser 30 watts, el aumento de la temperatura es inevitable. O sea que hay que aclararle al paciente que lo que puede sentir es una vibración mayor y por ende va a sentir un aumento de la temperatura mayor, más allá de que lo usen en pulsante, con respecto a los ultrasonidos convencionales. Lo que se hizo para comprobar, se hizo una extracción de un colgajo, de una dermolipectomía y se pasó el ultracavitador en diferentes tiempos, 5, 10, 15 minutos y fíjense, lo voy a marcar acá con el cursor, cómo
es el estado normal del tejido y cómo queda después de hacer el pasaje de la ultracavitación. Acá estamos trabajando con la ultracavitación en emisión continua en 30 watts de potencia. Fíjense que se coloca en un recipiente con una sustancia de tinción para después comprobar lo que decíamos anteriormente, las vacuolas grasas, que son como si fueran especies de gotitas de aceite, que quedan posterior a la aplicación y que van decantando a medida que se pasa el equipo. Esto es una de las formas como para comprobar y también mostrar a los pacientes que se puede tener este tipo de material. Nosotros se lo brindamos a los colegas, a los profesionales, para que lo puedan tener en el gabinete y para que puedan mostrar realmente que es una terapia que está sumamente probada y que da sumamente muchísimos resultados. Como decíamos, el equipo de Medita trabaja hasta 30 watts, trabaja en emisión pulsante continua. Vamos a trabajar exclusivamente adiposidad localizada y fibrosis. En aquellos casos donde tengan una adiposidad muy leve, les recomiendo siempre trabajar por debajo de 10 watts para no generar ningún efecto contraproducente. Si van a trabajar sobre estructura ósea, van a tener que trabajar también con menores potencias. Si van a trabajar sobre alguna zona donde haya alguna prótesis o alguna intervención reciente, lo ideal es bajar la potencia y trabajarlo en emisión pulsante. Algunos de los efectos son el aumento de la temperatura, que esto está provocado obviamente por la gran potencia que tiene el equipo, o sea que sí o sí, cuando trabajen con 30 watts es imposible escapar a este fenómeno. Sí van a notar un eritema transitorio, que a diferencia del ultrasonido convencional va a perdurar en el tiempo, puede ser 15, 20, 25 minutos. El paciente además puede manifestar una sensación de tirantez, una pérdida de sensibilidad, a veces provocada por el pasaje, la vibración y el efecto térmico, pero no más de eso, es decir, que el paciente cuando trabajen cerca de una estructura ósea les puede marcar que les puede sentir como una especie de pinchazo. Por eso traten de evitar estructuras óseas, pásenlo más rápido, pásenlo con intensidad más baja, porque puede llegar a molestar. Porque si tenemos estructura ósea próxima en 1 centímetro y sabemos que el equipo trabaja hasta 3, la onda va a rebotar en la estructura ósea y va a molestar. Por eso tratamos de hacerlo lo más correctamente posible y evitar cualquier tipo de molestia al paciente, hacer que es un tratamiento confortable, que de hecho lo es. Las indicaciones que van a poder trabajar con cualquier ultracavitador son los distintos tipos de celulitis, edemas, hematomas, adiposidades localizadas, todo lo que era posquirúrgicos, encapsulamiento de prótesis, hematomas, acné, úlceras, fibrosis y cicatrices. Aquí la única aclaración que hago, porque seguramente además de encontrar las indicaciones puede ser que lo encuentren en contraindicaciones, las úlceras no se trabaja sobre la zona abierta donde está la lesión, sino que se trabaja en la periferia y tampoco se trabaja con un ultracavitador. Se trabaja con una intensidad mínima de 0,2, 3 watts como máximo, porque en ese caso lo que yo quiero es hacer una estimulación periférica para ayudar a la cicatrización. Ahí no quiero movilizar, no quiero fragmentar ningún tipo de elemento. Por ende, cuando trabajen en úlceras, trabajenlo como si fuera un ultrasonido convencional y trabajan en la periferia 2 o 3 centímetros. Más o menos se pueden hacer de 12 a 15 sesiones, haciéndolo 3 veces por semana, y esto va a ayudar a la cicatrización de la úlcera. Esto se han hecho estudios también en el Hospital de Clínicas, con 12 a 15 sesiones, y los resultados son realmente asombrosos. Pero recuerden que no se trabaja sobre la lesión, sino en la periferia, a 2 o 3 centímetros de la misma. Al tener la posibilidad de regular la intensidad, fíjense que vamos de 5 en 5 hasta llegar a los 30 watts, cuando tengamos adiposidades superiores a los 2 centímetros, obviamente es recomendable trabajar a máxima potencia para tener más resultados en menos tiempo. Pero cuando tengamos otro tipo de afecciones como pueden ser los hematomas, el acné, las alopecias, las verrugas, todas las que tengan que ver con cuestiones postquirúrgicas, van a necesitar poca intensidad, 1, 5, 10 o 15. No es conveniente trabajar con intensidades superiores a los 15 watts. Y si cuando trabajemos adiposidades, los distintos tipos de celulitis y fibrosis, cuanto más potencia tengamos, seguramente vamos a tener más resultados en menos tiempo. Como les decía, el tema del manejo del equipo, si bien es importante y seguramente luego de 2 veces o 3 veces que lo programen es siempre de la misma forma, lo más difícil es la preparación del paciente y todos los tratamientos posteriores que tienen que hacer para garantizar y optimizar cada vez más los resultados del equipo. Lo primero que debo hacer es una limpieza en la zona. Tengamos en cuenta que cuanto la zona tenga una asepsia mayor, e incluso si podemos hacer
una afinación de la capa córnea, es decir, una pequeña dermoabrasión suave con una punta de 50. Vamos a notar de que la onda va a pasar más rápido. Si la onda pasa más rápido, va a llegar más rápido a ese tejido, va a generar más fragmentación y vamos a tener muchísimos más resultados. Otro de los puntos centrales es la hidratación de la piel. Como siempre digo, y también esto se da mucho con la radiofrecuencia, la hidratación lo que me va a permitir y me va a garantizar es que la onda se propague de mejor forma y llegue más rápido al tejido. Por ende, tengamos en cuenta que si hacemos una hidratación previa, no estoy hablando solamente de hacerlo antes de pasar el ultracavitador, sino en sesiones previas, lo que voy a optimizar es que el pasaje de la onda llegue y por ende tengamos mayor fragmentación y movilización y por ende mayor reducción a la sesión final, que nos va a marcar que las reducciones son importantes, que a veces pueden ser de 2, de 4 a 6 centímetros, todo va a depender también de los compromisos que tengamos con el paciente. Entonces, limpiamos la superficie, si podemos hacer afinar un poquito esa capa córnea, trabajando con una dermoabrasión, con una punta, como decíamos, de 50, si podemos hidratar la piel, si podemos marcar. ¿Por qué marcar? Porque vamos a establecer el tiempo gracias a esa marcación y vamos a trabajar el tiempo correcto. Estos 3 puntos nos van a garantizar buenos resultados y van a optimizar el tratamiento 100%. Como decía, la limpieza la pueden hacer o con sustancias exfoliantes, con una dermoabrasión, con limpieza manual, eso con lo que tengan disponible en el gabinete, ¿de acuerdo? Y recuerden, nosotros lo que decimos es un barrido a una simple pasada con una punta suave, con una succión regulada de baja potencia. No vamos a hacer un peeling, no vamos a hacer un peeling profundo, porque obviamente después del peeling por lo general lo que se hace es una hidratación, una oclusión, no vamos a pasar una terapia que incluso levante la temperatura. La hidratación, ¿cómo podemos hacer la hidratación? La podemos hacer en forma tópica con alguna sustancia hidratante, como puede ser el hialurónico, por ejemplo. Podemos hacerlo, si trabajan o hay algún médico en el chat, lo pueden hacer mediante mesoterapia. Si no, lo pueden hacer también con electroporación, que es un mecanismo también de introducción de sustancias muy efectivo. La iontoforesis, o como decíamos, en forma tópica. Cualquiera de los mecanismos que ustedes utilicen, hagan la hidratación porque les garantizo que les va a optimizar muchísimo el tratamiento final. Hacer la marcación, esto se usa un lápiz dermográfico, que es el mismo lápiz que se utiliza en la parte de cirugía plástica. Hacen la marcación, delimitan el tiempo, solamente marquen la zona a trabajar, no pierdan tiempo en las zonas donde no hay adiposidad, donde no esté la fibrosis, donde esté la afección, el hematoma, lo que fuera. Hagan la marcación exclusivamente en la zona a tratar, es preferible que trabajen y expongan más tiempo la aplicación de la técnica en la zona donde marcaron y no en zonas donde no haya, por ejemplo, en este caso, adiposidades o donde no esté la afección, porque no van a ver ningún tipo de resultado. Lo que ya venimos mencionando, a raíz de esta gran potencia, de esta gran fragmentación y movilización que genero, tenemos que entender que el adipocito lo vamos a desdoblar en ácidos grasos y glicerol, y eso a algún lado va a parar. Fundamentalmente, los estudios demuestran que gran parte se metaboliza a nivel hepático y a nivel renal. Por ende, las contraindicaciones que vamos a ver posterior, hígado graso, pacientes con un colesterol elevado, problemas hepáticos en general, renales, no pueden trabajar bajo ningún punto de vista con este tipo de terapias. ¿Qué puedo hacer? Puedo trabajar con un ultrasonido convencional, en ese caso, con baja potencia, pero la ultracavitación solamente lo dejamos para pacientes sanos. El paciente es importante que tome bastante líquido, no solamente previamente, por lo que hablamos de la hidratación, porque antes nos referíamos a una hidratación local, de donde vayamos a pasar el equipo. Acá estamos hablando de una hidratación general, porque habíamos dicho de que parte se metaboliza hepáticamente y renal, por ende el líquido va a ser una ayuda para poder eliminar todos esos residuos que van quedando posterior a la aplicación de la ultracavitación. Habitualmente puede ser 1 o 2 litros de agua posterior, es lo que más se recomienda, no solo posterior a la aplicación, sino en los días siguientes, porque tengamos en cuenta que este efecto no es inmediato. No vamos a pasar el ultracavitador y vamos a ver una reducción de 2 a 4 centímetros inmediatamente, porque le estaríamos mintiendo al paciente. Esto es un proceso fisiológico, químico, que sucede a partir del tercero, cuarto, quinto día, que es donde se produce ese proceso de eliminación residual. Por eso no les va a llamar la atención que el paciente manifieste posterior a la aplicación, en las 48 72 horas posteriores al realizarse el tratamiento, un cambio en el color de la orina, un aroma un poco más fuerte a lo tradicional, porque tengamos en cuenta que
parte va a ser renalmente entonces la ingesta de líquido, y estos efectos visibles pueden aparecer al correr de las 48 horas. Es decir, maneje muy bien también las expectativas de los pacientes. ¿Hay reducción? Sí. ¿Está comprobado? Sí. ¿Se ven 2 a 4, a veces 6 centímetros de reducción? Sí. Pero nunca se da en el momento posterior a la aplicación. Sí puede haber una reducción o pueden reducir una especie de medida cuando trabajan posteriormente con un drenaje linfático. Lo que se pierde es líquido y no tejido graso. Por ende, no existe la forma que trabajando con un efecto físico como la ultracavitación, pasen la terapia, el paciente vaya al baño y elimine 2 centímetros de grasa. Es imposible. Se va a dar en forma residual, como decía, con el correr de las sesiones, y eso el paciente también lo va a poder evidenciar. Por eso, la única forma de generar una reducción inmediata es con una liposucción. Y así todo, después de la liposucción, por lo general, como ustedes saben, hay procesos inflamatorios, hay hematomas, hay fibrosis, hay un montón de consecuencias que ustedes ya saben, y que tampoco la reducción es inmediata. Por eso se hacen drenajes posteriores, se hacen todas terapias antiinflamatorias, de drenaje, de ultrasonido. Por ende, los trabajos nunca son inmediatos, no existe la magia con ningún tipo de aparato, no importa la marca que tengan. Algo que esto el paciente a veces no lo toma en cuenta, pero ustedes deberían dárselo en las indicaciones. Es decir, ustedes cuando terminan de hacer el tratamiento le tienen que dar una ficha, una fotocopia con todos los recaudos que tiene que hacer el paciente, tanto de la hidratación, tanto de hacer actividad física, tanto de una alimentación equilibrada para no sobrecargar la parte hepática y renal. La dieta es una dieta tradicional, no hace falta. Si pueden ir al nutricionista, obviamente muchísimo mejor, de acuerdo a hacer un plan alimenticio de acuerdo a cada paciente, pero sí lo que podemos decir, tratar de evitar todas sus sustancias grasosas, lipídicas, que obviamente sobrecarguen al organismo. La actividad física va a ser de vital importancia y la ingesta de agua también, como decíamos, va a ser sumamente importante. ¿Por qué decimos que la actividad aeróbica es sumamente importante? Porque casualmente hace poco hablaba con una médica que trabaja también mucho en diabetes y con problemas también de hipertensión. Sabemos que parte se va a desdoblar en ácidos grasos y glicerol, sabemos que parte se va a ir eliminando residualmente con el recorrer del tiempo, sabemos que parte se vuelve a reacomodar en el tejido, lo que no se eliminó. Por ende, la actividad física lo que va a permitir es activar el metabolismo, y toda aquella movilización que haga y no haya sido eliminada con el correr del tiempo se vuelva y se consuma como energía. Por ende, realmente hacer una actividad posterior a la aplicación sería lo ideal, sea correr, sea caminar, cualquier actividad que logre activar el metabolismo. Realmente, por lo general, si pueden hacer cualquier actividad aeróbica durante 30 o 40 minutos sería lo ideal. Si no, hacer un drenaje linfático posterior y una elastocompresión posterior a la aplicación para generar una modelación final. Igualmente ahora lo vamos a ver en el protocolo determinado de tratamiento. Díganme si me escuchan bien, si van bien, si quieren que vaya más lento, disculpen si hablo muy rápido. Bueno, muchas gracias a todas y a todos, no sé si hay algún hombre en el chat. La programación del equipo, tengan en cuenta, acuérdense entonces, vamos a hacer un repaso. La intensidad, en base a qué lo regulamos, de acuerdo al tejido adiposo que tengamos, de acuerdo a la fibrosis, de acuerdo al proceso inflamatorio que tengamos. Recuerden que por lo general cuando trabajen postquirúrgicos, siempre vamos a trabajar por lo general siempre por debajo de 15, por debajo de 10, de acuerdo al tejido que ustedes tengan, de acuerdo a la superficie a tratar. Cuando tengan adiposidades superiores a los 2 centímetros, que realmente amerite un trabajo de alta potencia, ahí sí van a trabajar en 20, 25, 30 o la cantidad de watts de acuerdo al aparato que ustedes tengan. La emisión, van a ver en este caso puntual, solamente en este aparato, no sucede así en los ultrasonidos convencionales de la marca Meditea, donde van a tener solamente pulsante o continua. Acá voy a hacer una aclaración. Ustedes van a tener 10, 30, 50 o 70% y después finalmente 100. Solamente se considera continuo cuando trabajen al 100%. Es ahí donde realmente van a lograr un aumento de temperatura considerable. Entonces, no se asusten si queda un eritema importante, no se asusten si perdura un poco más de tiempo, pero es provocado básicamente por el aumento de la potencia y por la fricción que se genera internamente, como también la fricción que se genera cuando van a pasar el cabezal, obviamente.
Ahora bien, van a ver que tienen 10%, 30%, 50% y 70%. Esto lo consideramos emisión pulsante. ¿Qué significa esto? Que cuanto más se acerquen al 10%, más pulsada va a ser la onda. ¿Qué significa esto? Que van a tener más intervalo de descanso entre emisión y emisión de onda. Cuanto más descanso hay, menos efecto térmico se genera porque la sangre, que es el termómetro del cuerpo, los va a disipar rápidamente. ¿Qué significa esto también? De que si yo tengo una celulitis edematosa, si tengo un proceso inflamatorio importante, cuanto más pulsante sea la onda, mejor. Por ende, estén atentos a dónde lo pasan, si hay un componente adiposo, si hay un componente edematoso, si hay una celulitis, qué tipo de celulitis vamos a trabajar para poder elegir la opción más correcta. Tiempo de aplicación, como dijimos anteriormente, va a depender del área de trabajo. Y por último tienen esto, que es algo por ahí más de software para grabar protocolos de trabajo. Pero lo más importante son los primeros 3 ítems. Y acá me voy a voy a hacer hincapié porque me parece que es lo más importante de la charla, que es cómo pasarlo. Ustedes el resto lo van a tener, lo tienen en el manual, esto lo van a tener también, seguramente se lo vamos a mandar a ustedes por mail o me lo soliciten a mí como dijimos anteriormente, pero lo que nunca se hace bien es el pasaje de la terapia, tanto de un ultrasonido convencional y fundamentalmente de un ultracavitador. Recuerden que esto emite 3 millones de oscilaciones por segundo. Si encima trabajamos a 30 watts y no lo pasamos correctamente, no vamos a ver el resultado deseado. Para ver un resultado deseado tenemos que hacer todos los procedimientos como vimos anteriormente. La relevación de datos, hacer la limpieza, hacer la hidratación, hacer la marcación y fundamentalmente cómo pasamos el equipo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El único elemento que vamos a necesitar es el gel, que como decíamos puede ser un gel neutro o puede ser un gel con algún principio activo si ustedes quieren generar un plus y generar una introducción, como decíamos, con la sonoforesis, que es una leve introducción del activo mediante esta onda. Pero ¿cómo se pasa? Se coloca sustancia de acople, en este caso supongamos que utilicemos un gel neutro, se coloca sobre la superficie, no sobre el cabezal, se apoya toda la circunferencia del cabezal, no hace falta presionar demasiado sobre el tejido del paciente y se hacen movimientos circulares o en forma de 8, esto de acuerdo al confort que ustedes tengan, esto lo pasan de acuerdo a la comodidad de ustedes, pero lo más importante es pasarlo lento. ¿Qué significa esto? ¿Dejar quieto el cabezal? No. Yo lo explico siempre haciendo movimientos circulares, cuentan 4 a 5 círculos en el mismo lugar y se desplazan hacia el lado. 4 a 5 círculos y se desplazan hacia el lado. 4 o 5 círculos y se desplazan hacia el lado. Así sucesivamente hasta cubrir toda la superficie. Si en un cuadrante de 10 por 10 van a trabajar 5 minutos y en 5 minutos ya cubrieron toda la superficie, vuelven a pasarlo por donde hayan pasado con este mecanismo de 4 o 5 círculos y se van moviendo lentamente. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más lento lo pasen, más cantidad de ondas llegan al tejido, más fragmentación, más movilización, por ende van a tener más resultados. Si lo pasan muy rápido, la onda no llega a generar efecto, no llega a generar ese impacto en el tejido, por ende van a reducirlo. Por eso fíjense qué importancia tiene el pasaje del aparato. Bastante cantidad de gel. Recuerden también que es algo por ahí más técnico del equipo. Siempre cuando terminan de hacer la aplicación, limpien el cabezal para que no se le genere ninguna corrosión del material. Y nada más, pero acuérdense, bastante sustancia de acople, apoyan bien el cabezal, no hace falta que presionen, lo pasan circular y lento, no hace falta que se queden fijos, pero sí hacer movimientos lentos para hacer que la onda ingrese de buena forma y que generen más resultados. Acá tenemos algunas sustancias, esto igualmente se los doy a modo de ejemplo, después ustedes utilizarán la sustancia que más les convenga o que ya tengan referencia, que ya hayan utilizado y les haya dado resultado, obviamente también con el laboratorio de su confianza, pero estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, si van a trabajar celulitis edematosa, la procaína, el Triacan funciona muy bien. Si van a trabajar alguna celulitis compacto, adiposidad, todo lo que sean pelopsina, centella asiática, que es para generar un aumento de la vascularización, también nos va a potenciar la acción. Cafeína también para generar un efecto reductor, la fosfatidilcolina. Son sustancias que nos pueden ayudar de acuerdo a lo que decimos anteriormente, que parte de inducción va a haber, entonces no estaría mal utilizar alguna sustancia.
Lo mismo para estrías, lo mismo para trabajar toda la parte de cicatrices, estrías posquirúrgicas, también les puede ser de gran utilidad. Esto lo explico rápidamente. Ustedes tengan en cuenta que la ultracavitación se puede usar sola o se puede usar con un proceso médico que se llama hidrolipoplasia, que esto sí es exclusivamente de uso médico, que consiste en hacer la infiltración, ahora vamos a ver en la foto posterior, donde el médico, van a ver que en la primera foto el médico hace la infiltración con solución de Klein o solución fisiológica, se hace bastante introducción de este líquido, lo que hace es que el adipocito se hidrate, se hinche, y cuando la onda golpea sobre ese adipocito, implosiona, y obviamente lo que sí se comprobó es que genera mayor cantidad de reducción, obviamente hay mayores resultados. Lo que sucede es que no todos los pacientes están dispuestos a generar este tipo de intervención donde, bueno, hay pinchazos, donde obviamente a veces puede llegar a generar un poco de molestia, obviamente eso también va a depender de la habilidad del profesional, pero ya es un acto invasivo. Como decíamos anteriormente, sí o sí lo va a tener que hacer un médico. ¿En qué consiste este procedimiento? Se hace la infiltración, se coloca gel y posteriormente se hace la aplicación de la ultracavitación. Posterior a ese pasaje de ultracavitación, se hace una elastocompresión y no se hace nada más que ese pasaje, a diferencia de cuando hacen solamente ultracavitación. Obviamente es un tratamiento que da más resultado, ya no es para nada, o sea, hay una mínima invasión, si bien se hacen solamente 2 o 3 punturas, pero realmente molesta, algunos pacientes no lo toleran, por eso hoy por hoy lo que se busca es tratar de hacerlo lo más agradable posible. Pero si trabajan con un médico, sepan que es una técnica que da muy buenos resultados. ¿Cómo sería el paso? Hacer la marcación, igual que anteriormente, hacer la infiltración y posteriormente hacer la aplicación de la ultracavitación. El protocolo con la hidrolipoplasia es de una sesión semanal o cada 10 o 15 días y un promedio total de 6 a 8 sesiones. Más allá de este procedimiento médico, después de la ultracavitación, lo que recomendamos siempre es un drenaje posterior. Recordemos los efectos fisiológicos de la ultracavitación, fragmentación y movilización, o sea que toda técnica de drenaje nos va a ayudar, fundamentalmente si trabajan en zona abdominal o en cara interna de piernas, siempre hacer un drenaje manual sería lo más óptimo. Después vamos a ver, si ven, vamos a ver la aparatología de la presoterapia. Cuando trabajen con ultracavitación en determinadas zonas, fundamentalmente en abdomen, lo ideal sería hacer un drenaje manual. ¿Por qué? Porque vamos a lograr sectorizar, porque vamos a lograr hacer una apertura previa, que es lo que habitualmente no se hace cuando se colocan las botas de presoterapia. Por ende, cuando trabajen adiposidades concentradas en abdomen, les recomiendo exclusivamente un drenaje manual porque es donde más resultados van a lograr, donde van a poder hacer las presiones pertinentes en la zona donde pasaron la ultracavitación, porque van a poder hacer las aperturas, por ende van a ver mucho más resultados que si utilizan una faja de un aparato como el equipo de neumosuctor. Posteriormente también pueden hacer terapia endermológica si no tienen terapia de succión, porque recuerden que todo lo que es la compresión de los equipos de preso, es decir, o no lo hacen manual, o lo hacen con la presoterapia, o lo hacen con vacuum, pero son distintas formas de poder ayudar a eliminarlo, ¿no? Como para hacer un trabajo complementario con la eliminación de estos tejidos que vamos a ir fragmentando y movilizando. Otra alternativa también podría ser una estimulación. En el caso que hagan drenaje manual, de acuerdo a la técnica que hayan aprendido, haciendo las aperturas previas, haciendo trabajo siempre distal proximal, haciendo los desbloqueos pertinentes, tanto a nivel plantar, gemelar, poplito, inguinal, y en el caso de que trabajen con una presoterapia, que después vamos a ver exclusivamente la parte de drenaje linfático, vamos a ver qué programa es el adecuado, pero siempre también, antes de colocar las botas de drenaje, lo ideal es hacer una apertura manual, que es lo que nadie hace, y no permite que realmente veamos resultados con un equipo de presoterapia. Más allá de eso, si lo hacen con presoterapia, traten de trabajar con presiones bajas, mínimo 30 milímetros de mercurio y no más de 30 minutos posterior a la aplicación. Si no hacen drenaje manual porque no han aprendido la técnica, si no tienen terapia de presoterapia, pero sí tienen un equipo de vacuum, también conocido como Endermology o el nombre que quieran o que les hayan enseñado, se trabaja también de la misma forma, trabajando de distal proximal, haciendo las aperturas, y lo que buscamos también es lo mismo, ¿no? Tratar de eliminar y ayudar a hacer el proceso de eliminación residual que se van a hacer con el correr de los días. Sí, lo que se coincide habitualmente en los profesionales, e incluso lo van a notar en los manuales técnicos, es
que luego de hacer la ultracavitación, el drenaje, y si no realizan ninguna otra terapia, lo que se suele hacer es una elastocompresión en la zona, con medias o en este caso distintas presiones. Ustedes van a ver que la elastocompresión se puede hacer con vendajes de distintas presiones, de 18, de 15, de 12, que esto lo que nos va a permitir es todo lo que no ya se ha movilizado, fragmentado y eliminado se vuelve a reacomodar. Por ende, esta sujeción lo que va a permitir es una modelación de los contornos. Por ende, la elastocompresión también forma parte de un tratamiento posterior que se puede hacer, que nos permite también optimizar los resultados finales y que realmente no es algo costoso como para que el paciente ya pueda irse del gabinete con una elastocompresión realizada. También se puede hacer estimulación muscular. Si van a hacer estimulación muscular, lo que les recomiendo es hacer alguna técnica que genere mucha movilización. Para ello, las ondas interferenciales son las más adecuadas por su gran efecto de movilización. Generan como una especie de masaje, donde hay una gran vascularización, movilización del tejido. Por ende, si no hacen drenaje manual, no hacen drenaje con las botas, no tienen terapia de vacuum y sí tienen un equipo de estimulación, podrían utilizar una interferencial en forma bipolar o tetrapolar, no importa, trabajándolo en 1000 Hz, que es la frecuencia de trabajo para estética, y en 60 o 90 contracciones por minuto. Esta es otra opción más para las que no, como decíamos anteriormente, no tengan los elementos anteriores. Con respecto a las contraindicaciones, que esto un poco ya lo estuvimos repasando, no trabajar sobre prótesis metálica. ¿A esto que me refiero? Hoy por hoy las prótesis son de titanio, son diferentes, han cambiado muchísimo los materiales que se utilizan actualmente, por ende no habría problemas. Sí, lo que puede pasar que cuando se acerquen, ya sea una estructura ósea o un lugar donde haya una prótesis, sí puede el paciente referir alguna molestia, pero no más de eso. Por eso con la ficha médica clínica que hicimos al inicio ya vamos a saber si el paciente cuenta o no con alguna prótesis y en qué superficie y qué materiales. Ningún aparato, no solo ultracavitación, sino ningún aparato se puede usar en zonas ganglionarias. No se puede trabajar en mujeres embarazadas, obviamente. Paciente con antecedentes tumorales o bajo tratamiento oncológico no se puede realizar. En caso de que tengan una duda, lo que decimos siempre es autorización médica. No hay que arriesgarse a hacer ningún tratamiento en ese tipo de pacientes porque no sabemos qué desencadenantes puede haber. A veces están inmunosuprimidos, a veces hay problemas de cicatrización, a veces la medicación hace que el paciente esté muy débil y obviamente este tipo de tratamientos no se lo van a hacer. Lo aclaro por las dudas. A veces nos preguntan, pero el paciente ya ha estado de alta. Bueno, que el profesional médico nos dé la autorización pertinente y ahí sí trabajamos, ¿sí? No realizar en zonas con procesos inflamatorios, úlceras o heridas. Esto es lo que decíamos anteriormente. Si trabajamos en la periferia, tanto en la parte cicatrizal de una herida o una úlcera, siempre en la periferia, no sobre la herida, porque si no sí estaría contraindicado. Pacientes con hipercolesterolemia, con hígado graso, con problemas hepáticos y renales, desde ya que no vamos a utilizar el equipo, o lo podríamos utilizar con potencias bajas, aumentando los espacios entre sesión y sesión, pero la ultracavitación propiamente dicha no la vamos a utilizar. Si tenemos el estudio, esto ya lo vamos a tener por descartado, porque ya vamos a tener el dato impreso. Si no, como decíamos con la ficha que hicimos en el inicio, no deberíamos tener problema en saber si vamos a hacer o no la terapia. ¿Cómo medir los resultados? Siempre con un centímetro. En el caso del abdomen podemos hacer 3 medidas: supraumbilical, ¿sí? Umbilical y después trabajamos infraumbilical. Son las 3 medidas que se suelen hacer. Se hacen marcaciones justo en el ombligo para tener de referencia y a los costados para tener siempre una marcación pareja y ser lo más objetivo posible. En muslos también, en glúteos. Y estos son los elementos que van a utilizar. Una cinta antropométrica, que esto es para hacer más que nada ir marcando también los resultados. El antropómetro, que es para medir la grasa corporal. Un picómetro, eso quizás no es 100% necesario, pero todos los elementos que podamos optimizar, obviamente que también da más seguridad a la hora de trabajarlo. Y también está bueno tenerlo para que el paciente vaya viendo la evolución del tratamiento. El lápiz dermográfico se utiliza, como decimos, en cirugía para hacer la marcación. Y hay otro elemento que también siempre lo muestro en los cursos, que es algo que me parece que suma y que está bueno para ver si realmente la técnica internamente está funcionando, que es la placa termográfica, también conocido como CELUTEST, que nos va a permitir conocer y verificar si realmente hay una reducción del tejido adiposo, si hay una mejora en la circulación.
Recuerden que la celulitis, entre otras cosas, es un compromiso circulatorio, por ende, el hecho de que hagamos una reducción en zona de piernas, en miembros inferiores fundamentalmente, va a hacer que la circulación aumente, que llegue más oxígeno, que haya mayor nutrición de los tejidos, por ende la celulitis va a mejorar considerablemente. Fíjense que esta placa, ¿cómo se interpreta? Van a tener colores cálidos, como en el caso de verde, amarillo, naranja, rojo, y colores oscuros, como puede ser el azul, el negro. ¿Qué tenemos que entender acá? Que las zonas calientes son los colores claros, eso nos da una pauta de que hay buena circulación, y las zonas oscuras es donde son zonas frías, esto nos está dando la pauta de que hay algún compromiso circulatorio. Por ende, en esa zona es donde más tiempo voy a tener que pasar el ultracavitador, es donde más tiempo voy a tener que extenderme con respecto a la cantidad de sesiones, y es ahí donde voy a también que hacer el control previo de antes y después, para ver si realmente hay una mejora o no de la circulación. Habitualmente cuando me preguntan si el ultracavitador es exclusivamente para celulitis, a veces el hecho de mejorar una patología tan compleja como la celulitis, que es multifactorial, porque no solamente tiene que ver con un tema circulatorio, tiene que ver con un tema hematoso, tiene que ver con un tema metabólico, es una patología bastante compleja. Pero gracias a esa reducción, a veces los vasos y capilares, que lo que hacen es nutrir la zona afectada, hacen que estén comprometidos, que estén comprimidos, que no permitan una buena circulación. El hecho de que reduzcan el tejido adiposo, el adipocito, cada vez haya menos cantidad de adipocitos que compriman esos vasos y capilares, va a hacer indirectamente que la circulación mejore, fundamentalmente lo que decimos en miembros inferiores. Por eso es que hay evolución, hay resultados, y esta es una de las formas también que tienen como para mostrarle al paciente que realmente no solo los cambios son a nivel de reducción, sino también a nivel circulatorio y vascular se logran muy buenos resultados, y encima van a trabajar con un drenaje posterior, lo cual les va a optimizar de gran manera el tratamiento. Estos son algunas marcas. Esto estaba, bueno, un poco complejo a la hora de conseguirlo con el tema de las limitaciones de las importaciones, pero que tengo entendido que ahora se puede conseguir por internet. Las que habían eran italianas, pero eso lo pueden googlear y pueden buscar o celutes o placas termográficas, que son herramientas que me parece que pueden sumar bastante al tratamiento. El antropómetro, que es para medir la grasa corporal, que esto también nos puede ayudar también para establecer la intensidad que vamos a utilizar con respecto a la ultracavitación. La cinta antropométrica, que esto es para hacer las mediciones que vimos anteriormente. Fíjense las aclaraciones que hay acá. Las medidas de peso corporal y estatura sufren variaciones a lo largo del día, por lo que es deseable realizarlas a primera hora de la mañana. No siempre sucede esto. ¿Por qué hacemos estas aclaraciones? Porque ustedes saben que a lo largo del día uno puede sufrir estos cambios de medidas, a veces por el edema, por la inflamación, también de acuerdo a lo que hayamos comido y demás. Otro de los factores que también puede alterar estas medidas cuando las mujeres fundamentalmente están en periodo menstrual, el proceso inflamatorio es importante, el edema también suele ser algo recurrente, por ende también puede ser que las medidas se alteren. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tengan estos pequeños detalles, porque si van a hacer la medición muchas veces va a haber alterado y en vez de ver buenos resultados van a ver aumentó 2 centímetros o vemos que en esta zona no dio resultados. Traten de tener este pequeño punto en cuenta, porque sin duda que les puede cambiar un poco la ecuación del tratamiento. Por eso toda la información que tengan, hasta estas pequeñas cosas, hacen que ustedes puedan lograr un resultado a largo plazo. Lo que hablamos siempre de evidenciar, más allá de estudios clínicos, siempre hacer la fotografía, las mediciones, los pesos, comprobar antes de la sesión, después en el intermedio y cuando terminen de hacer el tratamiento completo. Luego de hacer el tratamiento completo, evaluar si realmente se puede seguir utilizando el equipo o ya se lograron los resultados deseados. Pero siempre es importante acompañar de fotografías. Estos son algunos resultados. Recuerden que siempre se trabaja en forma combinada. Siempre cuando mostramos fotos son de trabajos combinados. No se hace solamente ultracavitación, en este caso puntual. Siempre son tratamientos que se hacen con drenaje linfático, siempre con radiofrecuencia. No siempre en la misma sesión, sí, pero combinado. Tengamos en cuenta que cuando están trabajando con procesos de reducción tan importantes como la ultracavitación, lo que puede aparecer a largo plazo es flacidez, y eso es lo que ustedes no tienen que lograr de cierta forma. Por eso, si ustedes trabajan, como decíamos anteriormente, en forma equilibrada, si combinan bien las terapias, van a lograr buenos resultados. Recuerden, adiposidad, circulación, vascularización y tejido muscular tienen que ir de la mano el tratamiento. No hace falta que tengan
10 o 20 aparatos, sino técnicas que puedan trabajar cada una de las capas. Si trabajan en reducción, van a tener en cuenta que es muy probable que se genere flacidez. Y para flacidez hay un montón de terapias, entre ellas la radiofrecuencia les va a permitir que a medida que vayan reduciendo no se genere ningún tipo de flacidez. Si trabajan con electroestimulación van a lograr que el primer sostén del cuerpo esté tonificado y que sea el sostén para la parte adiposa y la parte dérmica, por ende siempre trabajen equilibradamente. Músculo, adiposidad, circulación y finalmente la parte dérmica. ¿Por qué les decía que habitualmente no se hace radiofrecuencia? Porque ya de por sí la ultracavitación en una alta potencia, incluso cuando trabajen en forma continua, va a haber un edema, va a haber un eritema transitorio importante, pues quizás una leve inflamación, por ende la radiofrecuencia no va a venir bien porque en este caso la zona va a estar muy sensible, quizás va a haber demasiada temperatura en superficie, lo cual les va a dar un sesgo con respecto a la radiofrecuencia cuando la pasen. Por eso por lo general lo podrían hacer o en otra sesión, o salvo que tengan un equipo que venga combinado donde puedan hacer la ultracavitación y la radiofrecuencia combinada, como es en el caso de Meditech, que tiene un equipo que se llama Splenda, donde tienen las dos terapias al mismo tiempo. Si no, por lo general lo pueden hacer en forma diferida. Pueden hacer el lunes ultracavitación con drenaje y a veces electroestimulación, y en la sesión de, por ejemplo, el viernes, flacidez. Pero siempre trabajan en forma combinada con los activos, más las técnicas manuales. Todo eso va a hacer que logren un resultado sí o sí visible. Fíjense que hay cambios, se nota. Es importante manejar bien el tiempo, los tiempos de aplicación y fundamentalmente cómo pasa en el equipo. Recuerden, lento, circular, en forma de círculos o en forma de ochos, como ustedes quieran, pero lento para que la onda ingrese, penetre, fragmente y por ende vean mucho más resultados. Seguramente ustedes me dirán, bueno, hay pacientes que tienen componente adiposo, que tienen componente edematoso, que tienen fibrosis. Bueno, lo que siempre tengo que ver es qué es lo que priorizamos primero. Si primero vamos a trabajar la flacidez, si vamos a dar primero importancia más a la parte adiposa, eso tienen que hacerlo con un examen clínico previo y ver también cuáles son las urgencias del paciente, si no lo podemos pasar por alto. Fíjense las distintas fotos. A nivel abdominal es donde por ahí más se usa el ultracavitador, pero se puede usar en toda zona donde haya un tejido adiposo importante, ¿no? Tanto en cara interna de piernas, en glúteos, en brazos, inclusive bajando la potencia un poco por las estructuras ganglionarias y la estructura ósea. A veces es conveniente bajar un poco la potencia. No sé si hice la aclaración, pero por las dudas lo voy a hacer. Habitualmente la ultracavitación no se suele utilizar en facial, solo algunos médicos suelen aplicarlo en alguna papada importante con un poquito menos de intensidad. Yo no lo recomiendo, creo que con un ultrasonido convencional en una potencia de 1 watt creo que van a lograr el resultado. No creo que haya que trabajar con tanta potencia con todos los efectos adversos que puedo tener, por ende creo que eso los dejo a criterio de ustedes, pero si me preguntan una opinión en base a mi experiencia, yo no lo trabajaría en facial bajo ningún punto. Bueno, aquí vienen varias fotos. El protocolo completo sería, esto básicamente casi todas las fotos que vieron tienen este protocolo, donde se hizo ultracavitación con el drenaje, aunque no esté especificado, sí o sí se hace el drenaje linfático posterior, no solo posterior a la aplicación, sino que se hacen en la próxima sesión cuando el paciente viene a hacer la sesión de control. Se hace una radiofrecuencia resistiva, que es una radiofrecuencia que se está utilizando hoy por hoy, tanto el Novater, si tienen el Innovator también es una técnica que funciona muy bien, y estimulación muscular. Fíjense que acá hay un equilibrio. La ultracavitación trabaja adiposidad y celulitis fundamentalmente, trabaja en la radiofrecuencia de la parte dérmica y trabaja en la parte muscular en un equipo de corrientes rusa o de farádica, el equipo que ustedes tengan. Fíjense que de esta manera van a lograr resultados sí o sí. Puede ser que vean más resultados en un paciente que en otro, obviamente, porque la metabolización es diferente, cómo lo asimila el cuerpo es diferente, pero si ustedes lo trabajan de esta forma no van a tener margen de error, les puedo asegurar. Y esto sería el protocolo sugerido finalmente. De 8 a 10 sesiones, haciendo una sesión semanal o cada 15-20 días. Y el tiempo de aplicación, como decíamos, más o menos entre 12 a 14 centímetros cuadrados, vamos a establecer el tiempo. En este caso serían de 8 a 10 minutos. Si les parece, vamos a hacer un corte, un receso de 5 minutitos nada más para que puedan tomar algo, un cafecito, un poquito de agua, y yo también, porque ya me estoy quedando sin voz.
y después retomamos ya con la parte de presoterapia, y si quieren anótense todas las preguntas que tengan, y cuando terminamos la charla me la van preguntando por el chat, y bueno, voy a tratar de responder todas las que pueda. Espero bueno que les haya servido esta parte, que puedan sumar algo. Yo sé que hay muchas que ya tienen el equipo, sé que quizás hay otras que por ahí no tienen la terapia. Espero que hayan podido conocer un poco más la técnica, que le den mucha importancia a la forma de aplicación, que le den mucha importancia a los pasos previos, a los pasos posteriores, porque sin duda eso es lo que hace diferente al tratamiento y es lo que hace que realmente vean buenos resultados y que el paciente se vaya conforme con la terapia. Así que si les parece, nos vemos en 5 minutos. Y bueno, gracias por participar del evento y nos vemos en un ratito. Ya estamos de vuelta. Si les parece, ya seguimos con la segunda parte y después también, que esta es la parte un poco más cortita, así que después vamos a aprovechar para hacer todas las consultas que tengan y se hayan anotado de la charla anterior. ¿De acuerdo? Bueno, el tema que sigue tiene que ver todo con equipos de presoterapia, que como ustedes saben se indica exclusivamente para drenaje linfático. Habitualmente en el mercado hoy por hoy van a tener tres opciones. Esto hablando no solamente de Medita, sino de las marcas disponibles que hay. Van a encontrarse con equipos que vienen monocámaras, que es el primer equipo que ustedes ven en la parte superior, y después dos equipos que pueden tener más o menos programas, pero que son secuenciales. Habitualmente lo que se recomienda, nosotros como asesores, y si ustedes hablan también con cualquier flebólogo que se especialice exclusivamente en toda la parte venolinfática de los pacientes, la presoterapia más adecuada hoy por hoy, más utilizada, son las presoterapias secuenciales. ¿Qué significa que son secuenciales? Que cada bota va a venir segmentada, en este caso puntual son 5 segmentos, más 2 segmentos de la faja abdominal, y esto lo que nos va a permitir es ser más localizados, mucho más precisos, y asemejarse lo más posible a un drenaje linfático manual. ¿Podríamos decir que una presoterapia es igual a un drenaje linfático manual? No, pero si hacemos una buena apertura podemos hacer un trabajo bastante similar y que además obviamente está comprobado también que es sumamente efectivo. Por eso uno de los datos más importantes es que siempre tengan el equipo que tengan. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenemos un equipo que es el Nomosuctor PCT, que tiene un programa que hace o simula una especie de desbloqueo previo. El desbloqueo hay que hacerlo manual. ¿En qué consiste esto? Con hacer maniobras manuales en las principales ganglios, en las principales bombas, como decíamos anteriormente, plantar, gemelar, poplita y inguinal, o clavicular, axilar, si lo hacen un desbloqueo total en todo el cuerpo, y en ese caso recién ahí colocarían las botas. Esto siempre cuento un poco como me lo han explicado a mí cuando tuve una entrevista con un flebólogo. Él me decía que siempre cuando uno trabaja con drenaje linfático, la apertura era de vital importancia porque era como si tuviéramos una bañera llena de agua y tengamos el tapón puesto. La apertura lo que nos iba a permitir es sacar ese tapón y hacer el proceso de eliminación donde nos permita sacar todos los residuos, las toxinas, el líquido acumulado. Por ende, podemos decir que el desbloqueo es el ABC de cualquier drenaje linfático, tanto manual como en presoterapia. Más si lo van a hacer con la preso, hay que hacer un muy buen trabajo de aperturas para realmente, como decíamos anterior, hacíamos esta analogía de sacar el tapón y permitir que realmente la retención de líquido, los desechos y demás sean eliminados, y que el paciente obviamente posterior a la realización tanto del manual como de la presoterapia manifieste ganas de ir al baño y de poder eliminar todo eso mediante la orina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos hablando lo que me refería a los equipos monocámaras, que son esto que ven acá a mi derecha, que son equipos que tienen una sola manguera, lo que hace una entrada de aire única, lo cual esto nos da la pauta de que hay menos localización, que es menos efectivo, que es menos selectivo. De hecho, actualmente Medita cuenta solamente con el Nomosuctor PST, que es el más completo y que tiene varias cámaras. Como les decía, son 5 de cámara izquierda, 5 de cámara derecha y 2 cámaras que son para la parte abdominal. Además, se pueden adaptar las mangas para hacer drenaje a nivel de miembros superiores. Tengamos en cuenta también es secuencial con 5 segmentos en cada uno de ellos. En estética habitualmente no se suele utilizar demasiado.
Tengamos en cuenta que algunos profesionales lo utilizan más para cuando hay patologías más severas, en este caso cuando se hacen extracciones mamarias por algún tumor, por alguna situación donde haya cáncer. Obviamente a veces se hace una eliminación de los ganglios, eso obviamente lo que hace es regular el pasaje de agua, entonces hay edemas, bueno, que es algo bastante molesto para el paciente, y en ese caso sí se recomienda las mangas para hacer el drenaje posterior. Vuelvo a repetir, si no lo hace manual, tienen esta opción que es muy efectiva, haciendo los desbloqueos previos, y como les decía habitualmente, si bien no es un tratamiento que se suele hacer para estética, sino para algo más complejo, es una técnica que da muy buenos resultados. De hecho, nosotros cuando vendemos equipos, le hemos vendido varios a María Curie, que es un hospital donde se trabajan con pacientes oncológicos, fundamentalmente en la parte mamaria también, y directamente se entregan con las mangas, lo cual está indicado por los profesionales, está comprobado su resultado, pero bueno, estos ítems que yo les daba anteriormente van a hacer que ustedes vean muy buenos resultados. Hay distintas terapias, en este caso el manual, la técnica Bohr es la más conocida, y en este caso, como trabajamos con presoterapia, lo que vamos a hablar, en vez de la compresión que ustedes van a hacer con sus manos, vamos a hablar de una compresión de aire, es decir, cada vez que se llenan más las cápsulas de aire en las botas, va a decir que nos vamos a trabajar con mayor presión. ¿Cómo se mide esa presión? En milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuanto más presión coloquen ustedes en el equipo, de presión inicial, van a tener más compresión. Los equipos habitualmente trabajan de 20 milímetros de mercurio a 50 o 60 milímetros de mercurio. Depende del aparato, depende de la empresa. Más allá de eso, me di cuenta de 20 a 50 o en algunos equipos hasta 40 milímetros de mercurio. La información que pudimos recaudar hasta el momento, incluso hablando con un flebólogo muy conocido de la ciudad de Rosario, él lo manifestaba que la presión siempre tiende a ser baja, que el hecho de tener más presión no garantiza mejores resultados. De hecho, ellos en distintas investigaciones lo que comprobaron que el sistema linfático, con presiones que superan los 40 milímetros de mercurio, el sistema linfático se colapsa. Por ende, ahí podemos deducir que más presión no es mejor. Y si sabemos que el equipo va de 20 a 40, lo ideal sería siempre usarlo por debajo de 30. 30, 35 podría llegar a usarlo en algún caso de un paciente sano que no haya problema venolinfático severo, pero si no, mayormente con usarlo en 20, 25, en 30 vamos a lograr buenos resultados y mínimos efectos adversos. Tengamos en cuenta, si tenemos enfrente nuestro un paciente con varices expuestas, con antecedentes de trombosis, con problemas de hipertensión, con patología coronaria asociada, esos pacientes hay que trabajarlo de manera diferencial. ¿A qué me refiero con de manera diferencial? Con presiones bajas, 20 milímetros de mercurio, más tiempo de descanso entre llenado y llenado de las botas, menor tiempo de aplicación, en vez de 30 minutos se hacen 20 minutos, haciendo siempre los controles pertinentes a medida que va corriendo la sesión, preguntándole al paciente cómo se siente. Por eso fíjense que en este caso de las botas, puntualmente, la presión que vayan a seleccionar es lo más importante del equipo. No hay otro dato que les importe más, que es hacer una buena selección de la presión de acuerdo al estado venolinfático del paciente. ¿Qué puedo trabajar con las botas? Cualquier tipo de edema, ya sea en piernas, localizados en tobillos, localizados en gemelos, localizados en rodillas, o bien edemas, como decíamos anteriormente, más causado por alguna patología, por un proceso de eliminación de ganglios a nivel de una mastectomía, se usarán las mangas. Pero sepan que la técnica funciona, pero siempre utilizando la presión adecuada. Puede ser un edema localizado, que a veces hay edemas que se concentran en la parte del pie, fundamentalmente en el tobillo. En ese caso hay programas en el equipo que dan más presión en esa zona y disminuye hacia la parte proximal, lo cual que ustedes pueden elegir el programa de acuerdo a la patología que tenga el paciente, que eso debería ser lo ideal. Lo mismo lo hacen cuando trabajan en forma manual, generan compresiones mayor o menor de acuerdo a la superficie, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la sensibilidad que tenga el paciente. Por eso fíjense que es importante siempre hacerlo en forma personalizada de acuerdo a la patología que tenga preexistente el paciente que tengamos enfrente. ¿Cuál es la acción del drenaje linfático? Aumentar la capacidad de transporte, reactiva el sistema linfático venoso, remover la linfa y obviamente el fin final, que es remover el edema. Como decíamos, hay que hacer las aperturas pertinentes. Si trabajan en el caso de manual, hacen las aperturas en miembros superiores.
Y en el caso de piernas, obviamente las aperturas de miembros inferiores completa, colocan las botas, o en este caso si es miembro superior en las mangas, y si lo hacen manual, obviamente hacen las compresiones pertinentes con la apertura. Fíjense, estas son las cadenas, son algunos de los puntos que ustedes van a estimular si lo hacen manual. Esto es un gráfico por ahí que es más lógico para el trabajo manual y no tanto para la presoterapia secuencial. Lo mismo para el caso de piernas, siempre los trabajos son distal proximal, no hay ningún equipo que trabaje proximal distal, siempre son de distal a proximal, teniendo en cuenta las técnicas de drenaje manual. Siempre se trabajan por sectores, las botas se inflan segmento a segmento, están colocadas en forma de teja para evitar que el trabajo y esa eliminación del líquido vaya bajando, sino que es un trabajo constante, se van las cámaras llenando una tras otra hasta llegar a la parte de la ingle, por ende eso es lo que va a hacer que el drenaje sea realmente efectivo. Los tipos de varices, hay que ver qué tipo de varices tiene el paciente, porque en este caso vamos a tener que bajar la potencia, recuerden, 100.000 milímetros de mercurio, a mayor complicación linfática, menor presión. Si tengo pacientes sanos que no tienen ninguna complicación, que son pacientes jóvenes y demás, en ese caso hasta 35 podría llegar a utilizar una presoterapia. No más de esa presión, porque como decíamos anteriormente, más presión no garantiza resultado, hasta incluso podríamos generar un colapso del sistema linfático. Colocación de accesorios. En este caso puntual tiene que ver más con una asepsia entre paciente y paciente, pero en sí los equipos de presoterapia no necesitan de una sustancia de acople, no necesitan de ningún accesorio, se puede colocar directamente sobre la piel del paciente. Preferentemente se recomienda eliminar todo tipo de prendas, ya sea una calza, ya sea un jean, porque ya de por sí, incluso si trabajan con una calza puesta, ya la calza está generando una compresión, está generando una presión, y a eso se le va a sumar la presión que genere la presoterapia. Por ende, mi recomendación a lo sumo sería un pantalón descartable, más que nada por la asepsia de la bota, no porque sea un requerimiento indispensable del equipo, pero eso queda a criterio de ustedes. Mi recomendación sería que con un pantalón descartable es más que suficiente, que son sueltos y que no generan ningún tipo de compresión. Y como les decía, tiene que ver más con un tema de higiene, más que de una necesidad imperiosa de colocar una sustancia o un elemento entre paciente y bota. Los tiempos de la presoterapia o el drenaje mayormente suelen ser 2 sesiones semanales, siempre tiene que haber un intermedio más o menos de 48 a 72 horas, siempre que no haya una patología crónica. Los tiempos de aplicación de una presoterapia oscilan entre 30 a 40 minutos, que es el tiempo de sesión aproximadamente. En pacientes sanos, como decíamos, de 30 a 40, mi sugerencia habitualmente en base a la experiencia y lo que he hablado con los distintos profesionales que se dedican a flebología, no más de 35, me parece que con eso van a trabajar muy bien, no van a tener ningún tipo de efecto adverso. Y si tienen pacientes con patologías venosas importantes, trabajan siempre por arriba de 20 milímetros de mercurio y no más de 25 milímetros de mercurio. Ese sería el rango en el cual deberían manejarse. Las indicaciones: celulitis, edemas en general, varices, todo lo que tenga que ver con retención de líquido, todo lo que sea insuficiencia venosa, edema postquirúrgico, puede ser por alguna extracción de ganglios, puede ser por alguna inmovilización, por algún traumatismo, por alguna patología preexistente. Las botas se pueden hacer sin ningún tipo de problema, es un equipo que no genera prácticamente efectos adversos, bien utilizado, no es como la ultracavitación donde hay que tener un montón de aspectos más en cuenta, sino que es una técnica sumamente mínimamente invasiva. La programación de los equipos, todos los aparatos tienen programas, habitualmente de acuerdo a la marca obviamente va a cambiar. Este equipo que tiene Meditrea es excelente, es un equipo que trabaja con 16 programas, y lo que permite este aparato es, de acuerdo a donde se concentre el edema, la bota va a localizar más presión en las zonas donde realmente lo necesite, si es en el tobillo, si es en la rodilla, si es un edema general. El equipo tiene un programa específico para cada patología, lo cual hace que uno tenga mejores resultados a diferencia de las presoterapias tradicionales que hay en el mercado. En el caso puntual del tiempo de sesión, van a tener para elegir entre 15 a 50 minutos, como decíamos, más de 30 minutos no, porque vamos a tener en cuenta 5 minutos de prellenado, vamos a tener 30 minutos de tratamiento y después vamos a tener 5 minutos más de vaciado, lo cual el paciente debería estar en gabinete 40 minutos. Si a eso le sumamos que hicimos ultracavitación, puede ser que el paciente esté una hora 45 mínimamente, lo cual eso también hay que considerarlo a la hora de iniciar el protocolo de trabajo cuando hacen el examen previo, ¿no? La presión va a ir de 20 a 40, como les decía, no más de
35 es suficiente. Y después lo que van a poder elegir en todos los aparatos es 20, 30 o 40 segundos de descompresión. ¿Qué significa la descompresión? Es lo que tarda en llenar una bota. La bota se llena completa, primero, segmento 1, 2, 3, 4 y 5. Lo último que se llena son las fajas abdominales. Se llena completo, hace una pequeña descompresión, se baja un aire la presión que va a cada una de las cápsulas y eso es lo que yo voy a poder regular. Habitualmente, para evitar que ceda ese líquido que yo voy a ir trabajando en forma lenta y paulatina con las botas de presoterapia, lo ideal es que cuanto menos tiempo de descanso haya entre ciclo y ciclo, mejor. Solamente se extiende, es decir, hago que haya más tiempo de descanso entre ciclo y ciclo cuando tengo pacientes con complicaciones venosas importantes. En ese caso, en vez de tener 20 de descanso, voy a tener 40 segundos, voy a utilizarlo con menos presión, voy a utilizarlo menos tiempo porque voy a adaptar el protocolo de trabajo a ese paciente que ya presenta algunas afección persistente. En el caso del equipo tiene los programas ya preestablecidos, tiene dos programas para masaje, el 15 y el 16, el programa 14 que es para problemas arteriales, el 12 y el 13 que son donde se localiza en miembros inferiores, fundamentalmente en la parte del tobillo, un edema generalizado en el programa número 11 y el programa número 9 y 10 que son para celulitis y problemas vasculares en generales. Lo que cambia entre un programa y otro obviamente es la presión, el tiempo de descompresión y la forma de trabajo. Y como decíamos, tiempo ideal de 30 a 40, de 2 a 3 veces por semana y la presión siempre a seleccionar de acuerdo al tipo de pacientes. Este sería un tipo de paciente ideal para el trabajo del drenaje linfático. Obviamente que hay adiposidad, obviamente que hay quizás hasta una obesidad central, hay poseo celulítico, hay edema, hay varias patologías en este tipo de pacientes, pero una de las terapias que no vamos a dejar de hacer es el drenaje linfático. Fíjense que hay un gran compromiso circulatorio. Hay otras alternativas para hacer el trabajo de drenaje, que es la vacunterapia o la terapia endemológica, también es otra forma de hacer una especie de drenaje por movilización con presión negativa. Se colocan en puntos estratégicos donde están las principales bombas y se hace una estimulante con presión que sube y baja. Este es otro equipo que se trabaja habitualmente. Otra forma también de trabajar la parte linfática es con una terapia de vacuum. La terapia de vacuum es bastante controvertida. Hay que trabajar con presiones muy bajas, hay que trabajar con un aplicador específico. Como ven acá es un rodillo que tiene un tope que nos permite que el tejido no ceda más y no genere hematomas, no genere flacidez. Pero bueno, también es importante la forma del pasaje. La bota lo que nos da es dinámica de trabajo, nos da mínimos efectos adversos. Pero bueno, la terapia endemológica también es otra alternativa que pueden utilizar. Mi recomendación sería siempre pásenlo de abajo hacia arriba. En este caso se pasa con un aceite o con una sustancia que les permite un buen desplazamiento. Se pasa en forma lenta. Cuando retiren el cabezal no hay que hacerlo bruscamente porque cuando retiran el cabezal puede ser que la piel se vaya también con el aplicador y también puedan llegar a generar de cierta forma también una lesión, un hematoma, depende si el paciente también encima tiene fragilidad capilar, se les va a complicar un poco. Por eso que es una técnica que es bastante controvertida y más si la utilizan de mala forma. Los protocolos de trabajo, siempre hablamos que se trabaja a nivel dérmico, a nivel adiposo, a nivel muscular. Quizás donde más problemas van a tener a la hora de seleccionar una aparatología y un equipamiento es en el plano adiposo. En el plano dérmico no tienen tantas terapias hoy por hoy y en el plano muscular hay una o dos opciones. En el plano dérmico van a tener equipos de radiofrecuencia tradicional, monopolares, bipolares, tripolares, van a tener radiofrecuencias fraccionadas, van a tener la técnica de HIFU, van a tener técnicas de dermoabrasión, de peeling, que trabajan exclusivamente sobre el plano dérmico. A nivel adiposo es donde más técnicas van a tener, criolipólisis, ultracavitación, ultrasonidos convencionales, lipoláser, el HIFU mismo, la radiofrecuencia también fraccionada, las ondas de choque. Van a tener diferentes terapias, quizás el desafío es seleccionar el más adecuado para trabajar una adiposidad o un proceso donde hay celulitis de los distintos estadios. Y en el plano muscular o hacemos actividad aeróbica o tenemos electroestimuladores. No hay muchas variantes hoy por hoy que podamos trabajar en ese aspecto. Por eso traten siempre de tener un equipo que les permita trabajar cada plano, como para que si el paciente llega con distintas afecciones lo puedan trabajar sin tener que hacer derivaciones. Hay que usar la aparatología, hay que combinarlo con los activos y también con las técnicas manuales. Estos son algunos protocolos, esto no se hagan problemas si no lo anoten, los paso. Ahí tienen el paso a paso de los protocolos
protocolos para adiposidades y celulitis, las limpiezas, la ultracavitación, el drenaje, la estimulación muscular, con qué se hace, el tiempo de tratamiento, cómo se hace la radiofrecuencia, cada cuánta cantidad de días se puede aplicar, el protocolo facial, también la misma forma. Y aquí tienen mis datos para cualquier consulta. Más allá de que ahora vamos a hacer la parte de la rueda de consultas, al que tienen mis datos si quieren anotarlo por WhatsApp o por Facebook o por mail, me pueden preguntar, ya sea que quieren que les mande este material que estuvimos viendo, como si me quieren hacer alguna pregunta particular o alguna sugerencia, lo que sea, me encuentro a su disposición para lo que necesiten. Antes de empezar con la charla, bueno, les quiero agradecer, bueno, por la participación, por querer informarse, por querer sumar algún punto, algún conocimiento más. Así que si les parece, vamos a dar 5 o 10 minutitos para hacer algunas respuestas, algunas preguntas. Así que bueno, a disposición de ustedes para lo que necesiten. Así que a partir de ahora voy a leer el chat, así que si tienen alguna consulta, me preguntan por ahí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a todas. Cualquier duda me preguntan por ahí si hay algo, porque no estuve leyendo el chat, porque bueno, quería dar este tiempo, así que si tienen alguna duda, me van preguntando ahí, no hay problema. No tengan vergüenza, me pueden preguntar lo que necesiten. Y van así con las diapositivas, no hay problema. El objetivo de Meditea no es solamente vender, sino lo que buscamos es la capacitación, que sepan usar los equipos, así que nosotros compartimos todo. Estimo, acá vamos a mandar el certificado de la charla, vamos a mandar el voucher, como ustedes saben van a tener un descuento por un tiempo determinado del 30% en estos dos equipos, que esto, bueno, obviamente si les interesa, va a estar habilitado hasta el 4 de agosto, que solamente por pago en efectivo con un médico. Luego de la ultracavitación, si hacen alguna terapia de drenaje linfático o si hacen estimulación, después, antes de que el paciente se retire del gabinete, se hace la elastocompresión. Habitualmente van a notar que en el manual dice que después de las 48 horas se puede llegar a seguir utilizando la elastocompresión. Yo habitualmente posterior a la aplicación y no más de 48 horas. Después ya se hace la faja y directamente se hace vida normal y bueno, haciendo bastante hincapié en el drenaje linfático posterior, porque tengamos en cuenta que después por 12 o 15 días no vamos a tener el paciente de vuelta para hacerle la misma terapia. Acá me pregunta también la limpieza de los equipos, habitualmente con un trapito húmedo, por lo general, si no hay, como en el caso de los peels y demás, que por ahí puede haber un sangrado o puede haber alguna lesión, en ese caso con un trapito húmedo, con un antiséptico local suficiente, no hace falta usar alcohol ni nada por el estilo para no, si bien es antiséptico y es bactericida y demás, a veces es bastante corrosivo el alcohol para determinados materiales, más que nada en los equipos hablando, ¿no? Marta, quédate tranquila que el video lo van a poder recibir, creo que van a mandar desde acá de la plataforma, van a mandar el link, así que quédense tranquilos que lo pueden hacer. Acá me preguntan, Luciana, ¿cómo combinar ultracavitador con la criolipólisis? Mira, nosotros estamos trabajando ahora con una médica, ella hizo un protocolo posteriormente a la criolipólisis se hace la ultracavitación, es decir, cuando se produce esa cristalización de la grasa provocada por el frío, ella lo que hace automáticamente, en vez de usar la sonda de choque, porque quizás es un equipo un poco más costoso, hace ultracavitación y produce ese fenómeno de fragmentación muchísimo más marcado, lo cual no sé si te contesté la pregunta, estamos probando, estamos haciendo las investigaciones y está dando muy buen resultado.
Con respecto a la hidratación, las hidrataciones las pueden hacer con electroporador. Lo único que tienen que tener en cuenta en los electroporadores es que sean sustancias liposomadas para que haya un buen ingreso de sustancia. Bueno, voy leyendo un poco de todos los certificados, se mandan por mail. La presoterapia, con respecto a las mangas, habitualmente, como te decía, no se suele utilizar tanto en estética, pero sí hay elementos de higiene, pero también para, como hay también en el caso de miembros inferiores, hay también para las mangas. En algún lugar donde vendan descartables vas a poder conseguirlas también. El video sí se va a cargar. Mantenimiento de los equipos, por lo general una vez por año. Yo recomiendo siempre hacer controles con respecto, no solamente traerlo acá a servicio técnico, yo siempre lo que hago es hacer pruebas de verificación de que en el caso de la ultracavitación que emita bien, que se genere la cavitación, que no baje la potencia, que no haya cortes en el cabezal, comprobar que los elementos del aplicador estén bien, que no estén deteriorados, que ande bien los displays, pero básicamente que emita, porque ahí es donde vas a tener el mayor problema. Se puede combinar con crío, sí. De hecho, como decíamos anteriormente, ahí estamos haciendo algunos protocolos de criolipólisis y posteriormente hacer la ultracavitación en lugar de las ondas de choque, que es habitualmente lo que se suele utilizar después de la cría. Selva, bueno, lo que me preguntas es bastante, por lo general se produce cuando hay ventración y demás, si colocan mallas o hay problemas intestinales, mayormente la ultracavitación trabaja en un plano de no más de 3 centímetros a nivel adiposo, no debería haber ningún tipo de problema porque no va a llegar la onda a determinada superficie. Si quizás no tenés el equipo de MTA, tenés equipos de 40 kHz, ahí te diría que tengas cuidado y que realmente lo trabajes de costado, con mucha precaución, más que nada en esa superficie, porque ahí sí la onda puede llegar. Acá me preguntan, bueno, después de la cesárea, siempre de que hay una lesión, una herida, siempre que haya pasado el periodo cicatrizal, no vas a tener problema. Ahí quizás lo que yo preguntaría más que nada si está en época de lactancia, si la madre le está dando el pecho a su bebé, quizás yo trataría de evitarlo, lo utilizaría con menos potencia, por lo menos hasta que termine ese proceso de lactancia. Cristina, con respecto a las ondas de choque, buscan un efecto similar. Quizás las ondas de choque son mucho más focalizadas, son mucho más efectivas porque buscan un trabajo puntual. Quizás hacerlos las dos al mismo tiempo no tiene sentido. Sí puedes alternarlo, es decir, hacer ondas de choque y cada 21 días hacer ultracavitación como para lograr un buen fenómeno, pero me parece que hacerlo el mismo día quizás no tiene. Sí le veo sentido más a hacer criolipólisis y después la ultracavitación, que cumpliría la misma función o parecido que las ondas de choque y no combinar ondas de choque con ultracavitación en la misma sesión, digo, ¿no? Bueno, creo que lo de la crio ya lo contestamos. Cuando hacen la hidrolipoplasia, siempre se trabaja en la ultracavitación o un ultrasonido convencional y siempre hay que ponerlo en emisión continua para lograr esa implosión y que ese líquido se reabsorba, que se incorporó, en este caso que el médico haya hecho la infiltración. El voucher, sí, en realidad es un voucher a nivel local, por eso, como tenemos sucursal en Chile, te diría que lo hables con comercio exterior. Eh, no sabría decirte si se puede aplicar porque son otros los valores. Te recomendaría que te comuniques o bueno, no sé si lo vas a venir a comprar acá o si en un momento venís a Argentina, no habría problema con respecto a la aplicación del descuento. Gracias, Selva. Sí, se puede usar ultracavitación. Ahí lo que te diría que en el caso de una cicatriz no hace falta usarlo en 30 watts. Con que lo uses en 10, 15 watts, trabajando en la cicatriz y combinándolo con un masaje y con sustancias regeneradoras o sustancias que tengan que estimular de colágeno, elastina, vitamina C, alguna sustancia hidratante, también lo vas a poder combinar sin ningún tipo de problema. Malla abdominal, en el caso de la ultracavitación no deberías tener ningún inconveniente. Por lo general las mallas están en un plano prácticamente muscular, lo cual no va a llegar al menos el equipo nuestro, que es de 3 MHz.
Ultrasonido con ultracavitador, en realidad sí, no tendría mucho sentido. Podés hacer ultrasonido una sesión, usarlo con potencias no más de 5 watts y en otra sesión hacerlo con potencias máximas. En ese caso sí lo podrías alternar. También lo podés alternar también teniendo en cuenta el paciente. Si quizás el paciente tiene por ahí el colesterol un poco elevado y no querés sobrecargar el organismo y el metabolismo del paciente, puedes hacer una sesión de ultracavitación y una sesión de ultrasonido. Pero bueno, también va a depender mucho del paciente que tengas enfrente. Se puede combinar presoterapia con electrosis, no hay alteración en este caso de poder usar la preso con la estimulación, bajo ningún punto, no vas a tener problema. Vamos a pasar la información, que se tranquilos, no hay problema. Bueno, como ahí ven en la parte de formación, recuerden que la grabación ya la subiremos a YouTube, así que no hay problema. De última me escriben a mí, pero no dejen información personal acá en el chat, por favor. Valeria, bueno, personas que tuvieron cáncer y ya están sin medicación, por suerte. Sí, en realidad basan con que hay médicos que te van a autorizar, otros que no por precaución. La realidad es que no hay estudios que evidencien que la aplicación de la ultracavitación pueda tener alguna injerencia o genere una complicación en pacientes que ya están dados de alta con respecto a algún antecedente oncológico. Sí, lo que te voy a recomendar es, obviamente, que el médico te dé la autorización, pero también quizás vas a tener que tomarte la molestia de explicarle al médico cuáles son los efectos que genera la ultracavitación. Para eso le puedes mandar el manual o le puedes explicar o nos puedes llamar a nosotros para que le expliquemos cuáles son los efectos y que él realmente tome la decisión final de si se puede hacer o no, de acuerdo al tipo de cáncer, donde está ubicado y de acuerdo a los conocimientos que él tenga. Pero esa es la realidad con respecto a la parte oncológica. Con respecto a la intensidad, ten en cuenta que cuanto más tejido tengas, más intensidad vas a utilizar. Esto contestándole a Cecilia. Habitualmente más de 2 centímetros de espesor vas a poder utilizar potencias altas a partir de 20. Se considera ya ultracavitación, lo cual también en zonas donde te acerques a estructura ósea o zonas donde te acerques por ahí a zonas ganglionarias, lo que te conviene es bajar la potencia como para no generar ningún tipo de efecto adverso. Mira, por lo general, haga lo que haga anteriormente, si hay un proceso inflamatorio o se hace una técnica invasiva, como puede ser como en el caso de depilación láser o de un peeling profundo, por lo general la zona va a quedar muy sensible como para realizar cualquier otro tratamiento. Va a depender mucho de también cómo quede la piel del paciente. Bueno, damos por terminada la charla. Les agradezco a todos por participar. Espero que hayan podido sumar algún conocimiento. Gracias por tomarse el tiempo, por elegir quizás estar formándose o por ahí tomando conceptos y por ahí no estar haciendo otra cosa. Así que es muy valorable de parte de ustedes. Espero que les haya servido. Les dejo todos mis datos. Ahí tienen. Vuelvo a poner los datos en pantalla. Cualquier duda a su disposición. Cualquier consulta. Si ya tienen el equipo, me preguntan. Si no saben cómo programarlo, me preguntan. Si quieren que les asesore sobre los distintos equipamientos, a su disposición. Así que muchas gracias y los esperamos en el próximo curso. Recuerden, la información se va a mandar por link, los certificados también. Y acuérdense que tienen el voucher de descuento hasta el 4 de agosto. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por participar.